Este tipo es el sanador más fuerte de todo el continente. En la batalla final contra la calamidad, ninguno de los cazadores fue lo suficientemente fuerte como para acabar con los dragones, pero tenían a Will, y con Will cerca, nadie murió en el campo de batalla, sin importar cuán graves fueran las heridas. Pero eso resultó ser una maldición. Sus aliados se hartaron de no poder morir. Ser rescatado de la muerte, reparado desde cero y arrojado de nuevo a la guerra una y otra vez era peor que simplemente caer en la batalla. Entonces se volvieron contra el único que los mantenía con vida. El general clavó una espada en el hombro de Will y dijo: «Ahora sabes lo que se siente sufrir». Ese fue el final. Sin voluntad de luchar, el ejército se desmoronó. Los dragones no dejaron que nadie se alejara, y Will descubrió que ni siquiera el sanador más fuerte del mundo sale vivo del estómago de un dragón. ¿Pero crees que eso es todo? Will se despierta hace 5 años con todos los recuerdos del apocalipsis todavía en su cabeza. Él sabe exactamente lo que viene, y esta vez decidió que no se quedará atrás simplemente curando gente. Aprenderá a pelear, ingresará a la Academia de Magia Ofensiva y dejará de depender de los demás para proteger a las personas que le importan hasta que note la carta sobre la mesa, el formulario de inscripción. Si estaba allí, significaba que en realidad había retrocedido en el tiempo. Will abre la puerta y mira al mundo exterior. Año 416 del calendario solsario, una semana antes de la fecha de inscripción en High League Academy, hace 5 años. Había pensado que el dragón le había quitado la vida. No sabe qué pasó, pero si su último deseo fue realmente concedido, entonces sabe exactamente lo que debe hacer. Se inscribirá en Schwartz, la Academia de Magia Ofensiva. Era de conocimiento común que los curanderos no podían usar magia de ataque. Will tenía la intención de hacer añicos esa idea de una vez por todas. Habría obstáculos, muchos de ellos, pero llevaba los recuerdos de su vida pasada y toda la magia curativa que había dominado en ella. Si usara todo lo que tenía, podría cambiar el futuro. Esta vez pelearía con sus propias manos. Schwartz era la mejor escuela del mundo para aprender magia de batalla. Dijeron que el sistema de élite allí podía convertir a cualquier mago en un combatiente de primera línea. Alguien que había conocido en su vida pasada también era un graduado, pero las teorías de la academia se mantenían en secreto, solo los estudiantes tenían acceso. Probablemente no existía ningún precedente de que un curandero se matriculara en Schwartz. La cuestión era cómo solucionarlo. Al final, puede que todo se reduzca al dinero. Debido a la reputación de la escuela, los nobles invirtieron mucho en ella, si tan solo hubiera logrado recuperar su fortuna de su vida pasada. Pero no. De cualquier manera, la recompensa que recibió como sanador fue generosa. El problema fue el tiempo. Incluso si comenzara a trabajar ahora, no ganaría lo suficiente antes de la fecha de inscripción. Una voz dice su nombre. Will reconoce inmediatamente a su hermana. ¿Qué inmediatamente a su hermana? Él había regresado al pasado y ella todavía estaba viva. Ella le pregunta si le dolía el estómago. Will sacude la cabeza diciendo que le entró algo de polvo en el ojo. Ella se ríe y le desea un buen día. Will piensa que en esta vida podrá evitar la tragedia que le sucederá a ella más tarde. Su magia curativa sería suficiente. Puede salvar a las personas que no pudo salvar antes. Dice que descubrió algo. Su hermana quiere saber qué está pasando. La Magic Academy Alliance era una organización que reunía a todas las academias del reino y tomaba decisiones sobre la educación mágica. En ese momento, el presidente de la alianza también se desempeñaba como director de la Academia Schwartz. Pero hubo un periodo en el que prácticamente desapareció de las reuniones. Ese mismo día, en la finca del director, se encontraba junto a una cama. Su nieta yacía inconsciente, empapada en sudor frío. Él apoya su mano en su rostro y la llama Marie. Dice que el sanador de hoy tampoco fue lo suficientemente bueno, pero que encontrará a alguien capaz de curarla. Le pidió que aguantara un poco más, por eso el presidente seguía desapareciendo. Estaba completamente consumido por el cuidado de su nieta enferma. En la línea de tiempo anterior, la magia curativa de la época no pudo salvarla, y ella murió. Entonces, alguien entra por la ventana y pregunta si el director estaría dispuesto a dejarle hacerse cargo de ese trabajo. El director reconoce al niño enseguida. Era Will, el estudiante becado de High League, cuyo talento en magia curativa era bien conocido dentro de la alianza. Aunque no esperaba que fuera del tipo que entra por las ventanas, Will se rasca la cabeza y se ríe. Piensa que su yo pasado nunca habría hecho algo así, pero perder una vida podría haberlo hecho más audaz. De cualquier manera, no hay tiempo que perder, no para él, no para la chica, y él puede curarla. El director pregunta cuáles son sus intenciones. Will dice que pueden hablar de eso más tarde y que primero necesita permiso para tratar a su nieta.
La enfermedad ha progresado más rápido de lo que esperaba. Los dos se miran fijamente durante unos segundos. Entonces el director cede y le dice a Will que le muestre lo que tiene. Will se sienta al lado de la chica en la cama y mira hacia adelante, un poco tenso. Cree que el director de una academia de magia ofensiva tiene exactamente el tipo de ojos que esperarías, del tipo que acaba con tu vida en el acto si haces un movimiento en falso. Aún así, respira profundamente, le toma la mano y comienza a usar su magia curativa. Su capacidad de maná disminuyó cuando regresó al pasado, pero aún recuerda las fórmulas. Se suponía que la fórmula para tratar la enfermedad de Sora no se descubriría hasta dentro de 2 años, pero su yo actual ya lo sabe. La niña abre los ojos. Will deja escapar un suspiro de alivio y dice, «Gracias a Dios funcionó». Con una sonrisa, él le dice que su energía está completamente agotada y le pide que descanse. Ella se da vuelta, un poco avergonzada, y acepta. El director pregunta si Marie está realmente bien. Ella lo confirma y dice que no recuerda la última vez que sintió esta luz. El anciano casi rompe a llorar en el acto. Dice que entiende, él lo entiende completamente y eso es un enorme alivio. En otra sala, el director agradece a Will. Dice que si hay algo que pueda hacer por él, todo lo que tiene que hacer es pedírselo. Will le agradece y dice que la solicitud no es difícil. Como acaba de ver el director, su magia curativa es de primer nivel. Entonces, no le queda nada por aprender en ese campo. Por eso quiere matricularse en la Academia Schwartz. El director pregunta si Will realmente quiere poner un talento como el suyo en una academia de magia ofensiva en lugar de una de curación y si entiende lo que eso significa. Will lo confirma. El director estudia los ojos del chico por un momento. Luego dice que su autoridad existe exactamente para días como este y que él se encargará de todo. Le da la mano a Will. En otra habitación, un hombre comenta que ese viejo zorro, cuando menos lo esperas, va y hace algo tan imprudente. Se pregunta si Will podrá siquiera mantenerse al día con el plan de estudios de Schwartz, un sanador blando como él. El día de la ceremonia de entrada, el director pronuncia un discurso delante de todos. La Academia Schwartz es un internado especializado en magia ofensiva con un plan de estudios único, amplios terrenos, numerosos campos de entrenamiento, instalaciones de investigación y una enorme biblioteca. Cuenta con alumnos influyentes y recibe apoyo directo del reino. No hay mejor institución para aprender magia ofensiva. Ningún curandero se había inscrito allí jamás. El director está seguro de que a Will le esperan muchas dificultades. Pero si estudia en esta academia podrá convertirse en un verdadero mago. Will piensa en su pasado. Aquí, en este lugar, cambiará su destino. Después de que comienzan la inscripción y las clases, Will se topa con su primer obstáculo. Un profesor le dice que empiece. Will está de acuerdo. Conjura un hechizo de fuego en la palma de su mano y dispara, pero solo sale humo. El profesor lo declara otro fracaso. Dice que no puede dejar que Will asista a clase hasta que pueda alcanzar un objetivo con magia ofensiva básica y le dice que vaya a practicar a los campos de entrenamiento detrás de la escuela. Will se disculpa y pregunta si el profesor al menos puede enseñarle cómo hacerlo. No hay forma de practicar algo que no sabe. El profesor responde que enseñar a un sanador no es más que una pérdida de tiempo. Will preguntó si al menos podía estudiar teoría en la biblioteca, pero el profesor fue directo. Allí no había libros para curanderos. Fue entonces cuando una estudiante rubia lanzó un hechizo sin previo aviso y le disparó directamente. Golpeará el suelo. El rubio se rió y le preguntó si ni siquiera podía esquivar un ataque básico. Esta era una academia de magia ofensiva. No había lugar para los débiles que ni siquiera sabían cómo protegerse. En otras palabras, fue su culpa por recibir el golpe. El profesor estuvo de acuerdo con el estudiante. Dijo que Will debería pedirle a la academia de curanderos que lo aceptaran de regreso. La rubia, Olpis, finalizó con una sonrisa, diciendo que al menos allí encontraría gente lo suficientemente amable como para consolarlo. Will se levantó y miró hacia atrás con odio en el rostro. Más tarde, sentado en un banco afuera, Will enfrentó la realidad. No había señales de progreso en la magia ofensiva. Sabía que sería difícil. La magia curativa y la magia ofensiva provienen de fuentes completamente diferentes. Los magos convierten maná usando fórmulas de hechizos y el tipo de maná define lo que pueden hacer. El maná dinámico produce fuego, explosiones, destrucción. Los sanadores solo poseen maná estático, pero Schwartz tenía fama de forjar magos de batalla de primer nivel a partir de casi la nada. Tenía que haber algún método aquí. Si podía aprender a convertir el maná estático en dinámico, estaba seguro de que podría dominar el resto.
El problema era que ni siquiera era posible acercarse a las clases. Los profesores y estudiantes despreciaban a los curanderos por igual. Aún así, no podía darse por vencido. La persona que admiraba había comenzado con poco maná y había refinado todo allí mismo en Schwartz. Venir aquí no había sido un error. Luchar en la oscuridad tampoco lo llevaría a ninguna parte. No tenía permiso para entrar a la biblioteca, pero tal vez valía la pena intentar colarse. Una voz rompió el silencio, preguntando qué estaba haciendo afuera a esa hora. Will se disculpó automáticamente y luego reconoció a la persona frente a él. Se acercó, miró hacia abajo, luego levantó los ojos y se encontró directamente con la mirada de Will. Era Lady Verónica. Sintió el peso de ese encuentro. En su vida pasada habían luchado en el mismo campo de batalla. Ella era una maga de batalla de primera clase, y en los momentos finales habían estado juntos. Su espada mágica podría cortar cualquier cosa en un instante. Y ahora, en esta vida, tenía la oportunidad de reencontrarse con ella. Fue entonces cuando se dio cuenta. Tenía su espada en mano. Verónica dijo que había visto a un estudiante sospechoso y que era natural estar en guardia. Quería saber qué estaba haciendo él, si estaba tramando algo o simplemente estaba ansioso por aprender. Will evaluó la situación en una fracción de segundo. Verónica estaba en un nivel completamente diferente al de Ulpis. Si ella atacaba, él estaba acabado. Él respondió que era solo entusiasmo. Ella guardó la espada, entonces dijo que estaba bien. Will confirmó su nombre y Verónica estuvo de acuerdo, pero quería saber si así era como se dirigía a un profesor. Will se sorprendió. En su vida pasada, la diferencia de edad entre ellos no había sido tan amplia. Verónica explicó que se había saltado grados y se había convertido en profesora poco después, a partir de ese mismo año. Dado su talento, tenía mucho sentido. Y fue entonces cuando Will vio la oportunidad. Le preguntó si podía asistir a sus clases y cómo haría para inscribirse. Verónica respondió que todavía no tenía su propia clase. Ella se había saltado grados y apenas asistía a clases regulares. Ese año ella solo era una asistente de enseñanza asignada para responder las preguntas de los estudiantes. La idea era que, al tener una edad similar, los estudiantes se sentirían más cómodos con ella. Sin embargo, por alguna razón, nadie le preguntó nada. Perfecto. Will fue directo al grano. Si un sanador quería aprender magia ofensiva, ¿qué creía que debía hacer? Verónica dijo que había notado algo extraño en su flujo de maná, así que era él, el recién llegado del que todos habían estado hablando. Un sanador que aprendiera magia ofensiva era algo raro. Pero si había algún método para manejar el maná dinámico, ella ciertamente podría enseñárselo. Will se sorprendió, pero Verónica continuó sin dudarlo. Aún así, le sería imposible usar magia ofensiva. Tenía demasiado maná estático. Incluso si lograra forjar maná dinámico, simplemente se disolvería en lo estático. E incluso usando un método alternativo, la fórmula no funcionaría. Will preguntó directamente si no existía ningún método para que un sanador usara magia ofensiva. Verónica dijo que no. Él asimiló la respuesta. El plan se había desmoronado, pero rendirse no era una opción. Si no existiera ningún método, tendría que crear uno él mismo. Le agradeció a Verónica y dijo que lo pensaría más por su cuenta. Verónica dijo que aún no había terminado. Era cierto que los sanadores no podían usar magia ofensiva, pero había una manera de que un sanador se convirtiera en un mago de batalla. Will no entendió lo que quería decir con eso. Verónica señaló la espada en su cintura. Muévelo así y podrás derrotar a un enemigo. Luego señaló la silla a su lado, hecha de madera, construida para sentarse. Pero si alguien lo recogiera y se lo arrojara a otra persona, la derribaría con facilidad. A nadie se le ocurre utilizar una silla como arma porque está hecha para otra cosa. La forma en que se usa depende de quién lo sostiene y lo mismo ocurrió con su mano. Ella podría darle un toque ligero. Will fue tomado por sorpresa. Entonces Verónica le dio un golpe en la frente y le dijo que ella también podía lastimarlo de esa manera. En resumen, todo se redujo a la aplicación. Cualquier cosa podría convertirse en un arma dependiendo de cómo se usara. Will lo entendió de inmediato. Ella estaba hablando de usar magia curativa para atacar. Verónica lo confirmó asintiendo. No podía entender por qué nunca había pensado en eso antes. Ni siquiera había considerado esa posibilidad. Verónica explicó que eso era exactamente lo que definía la naturaleza de cada persona. Es por eso que los magos de batalla no tenían interés en curar y los curanderos no tenían interés en el combate. Pero probablemente él era diferente. El simple hecho de que se hubiera inscrito en una academia de magia ofensiva ya lo convertía en una anomalía. Y en realidad, su maná no era el de un sanador puro. Will pensó que tal vez no se había dado cuenta debido a la regresión. Verónica le dijo que fuera consciente de eso, que abrazara la furia agresiva dentro de él.
Si lo hiciera, su magia curativa seguramente sería capaz de aplastar a los enemigos. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento, Will todavía estaba pensando en lo que había dicho Verónica. Su analogía había sido extraña, pero realmente me abrió los ojos. Se preguntó por qué ella no había mostrado ninguna resistencia a la idea de que un sanador usara magia ofensiva, y era extraño que ya tuviera una teoría lista para ello. El instructor interrumpió sus pensamientos. Como la clase tenía un número impar de estudiantes, Will también participaría en los combates de entrenamiento de ese día. El hecho de que no pudiera usar magia ofensiva era su problema. Incluso si recibiera una paliza unilateral, cosecharía lo que sembró, y los enfrentamientos ya estaban decididos. Will se enfrentaría a Ulpis. Fue una configuración obvia. Ulpis Omen provenía de una conocida familia noble y siempre estuvo rodeado de lacayos. Pero por lo que Will había observado en clase, Ulpis no era solo un nombre, era un auténtico mago de batalla. Ulpis gritó que la magia curativa no funcionaba contra la humillación y que Will correría a casa llorando después de recibir una paliza. Will encontró su personalidad irritante de una manera que no esperaba. En el pasado lo habría ignorado, pero esta vez el tipo realmente le molestó. Quería probar la teoría de Verónica de todos modos y tal vez contraatacar un poco. Se dirigió formalmente a Ulpis y le dijo que no aceptaría una pérdida. Will respondió que no tenía intención de darse por vencido, pero que tenía una propuesta. Si perdía la pelea, reconocería que no tenía talento para la magia ofensiva y dejaría a Schwartz. El instructor dijo que fue una decisión acertada. Will continuó, pero si ganaba, quería permiso para asistir a clases regulares. El instructor preguntó qué clase de tontería era esa. Ulpis gritó que un debilucho se aferraba a una ilusión imposible solo para afrontar su miedo, y que si no hubiera nada que romper, no habría ninguna diversión en ello. El instructor cerró la discusión. Las hipótesis imposibles eran una pérdida de tiempo. Ambos deberían tomar sus posiciones. Levantó la mano y pidió que comenzara el partido. Ulpis se concentró y convocó varias dagas a su alrededor. Le gritó a Will que contemplara la magia de creación de su espada. Innumerables espadas conjuradas de la nada, listas para golpear a un desertor que ni siquiera podía usar magia ofensiva básica. Will se concentró justo después. Canalizó su magia curativa, abrió los ojos con total concentración y comenzó a esquivar las espadas de un lado a otro. Ulpis se sorprendió. Will reflexionó mientras se movía. La verdadera esencia de su magia curativa era la manipulación de la vida, controlar la actividad vital y maximizar el poder curativo natural del organismo. Pero la curación no era lo único que podía controlar. Si convertía eso en una forma ofensiva, Ulpis le gritaba que dejara de actuar como si fuera algo especial solo porque tuvo suerte. Will activó el refuerzo físico. Agarró una de las espadas en el aire y con un solo movimiento derribó a todas las demás. Se congelaron suspendidos por un momento antes de caer al suelo con un ruido seco. Eso es exactamente lo que necesitaba. Colocó la daga frente a él y dijo que la estaba tomando prestada. Estaba listo para pelear. La multitud no tenía idea de lo que acababa de pasar. Alguien preguntó si eso era magia ofensiva. Will pensó que no, era magia curativa usada de manera ofensiva. Al parecer nadie más podía notar la diferencia. Ulpis no estaba de acuerdo. Gritó que Will tenía que estar bromeando, que podía convocar muchas más espadas que esas. Un mago de batalla no podía perder contra un sanador. Will siguió adelante, desviando cada espada que venía hacia él. Ulpis se frustró aún más. No se trata de cantidad, declaró que iba a hacer las espadas más grandes. Quería ver qué pensaba Will de eso. Will bloqueado con la daga. Ulpis gritó incrédulo y empujó con más fuerza. Añadió giro a las palas y lanzó todo lo que tenía. Will pensó que tendría que aumentar un poco el refuerzo físico. Bloqueó la huelga. Ulpis gritó que era imposible. Me curaré adecuadamente después. Will lo miró. Perdóname. Movió la daga. Un muro de arena se levantó entre ellos. Ambos retrocedieron, tomados con la guardia baja. El maestro había intervenido. La arena era suya. Dijo que aún quedaban otros partidos por superar y les dijo a ambos que se retiraran. Will miró fríamente a Ulpis en el suelo y le preguntó si podía unirse a las clases regulares la próxima vez. Ulpis apretó los dientes y le dijo que hiciera lo que quisiera. Will le agradeció. Mientras se alejaba, pensó en lo que acababa de sentir. Esa era su forma de magia ofensiva y había funcionado mejor de lo que esperaba, ya que había vencido a un talentoso mago de batalla de su misma edad. Todo gracias a la profesora Verónica. Había un camino para que un sanador se convirtiera en un mago de batalla. Podría convertirse en un mago de batalla. Miró hacia la bandera de la academia.
Ulpus le murmuró al profesor que lo sucedido fue un accidente durante la clase y podría convertirse en un problema. Dijo que realmente no quería tener que informarle cada detalle a su padre y que el maestro debería entender lo que eso significaba. La maestra estuvo de acuerdo. No podían tener un sanador actuando con arrogancia por ahí. En el salón de clases, Will pensó que finalmente podría asistir a clases. Iban a aprender todo lo que había que saber sobre la magia ofensiva. La maestra entró, miró brevemente a Will y se volvió para mirar a la clase. Anunció que la lección sería sobre la creación de herramientas mágicas. Iban a montar bombas de hielo. Él entregaría los materiales y deberían seguir las instrucciones mientras infunden maná. Reconocerá el formato. En la academia de curanderos había una clase similar, pero allí solo hacían pociones y elementos de recuperación. Tenía sentido que aquí estuvieran fabricando armas. Probablemente esperaban que todos infundieran maná dinámico, pero para la creación de herramientas mágicas, la naturaleza del maná no importaba tanto. La mayor parte dependía de los materiales. Debería poder manejar esta clase sin ningún problema. Comenzó a agregar la rama del árbol de llamas en polvo al fragmento del golem de hielo. Luego la piedra de maná comenzó a brillar de manera diferente. Will lo desperdició con refuerzo físico. La explosión sacudió el fondo de la habitación. Will yacía en el suelo rodeado de púas de hielo, mirando al techo como un idiota. El profesor lo llamó en el acto. Quería saber qué pensaba Will que estaba haciendo, qué estaba haciendo. Will explicó que la piedra se había activado incluso antes de que él le infundiera maná. Pero al profesor no le interesaban las excusas, estaba descontando puntos de su calificación. Las risas llegaron desde el fondo de la habitación. Ulpis se rió junto con todos los demás, mirando a Will con esa expresión extraña. Will le devolvió la mirada. En la siguiente clase sobre criaturas mágicas, una salamandra estaba justo frente a él. El profesor advirtió que los estudiantes con notas bajas deberían sentarse en primera fila y prestar mucha atención. Will apenas había terminado de procesar lo cerca que estaba de esa cosa cuando la salamandra le escupió fuego. Lo bloqueó con una olla. El profesor preguntó por qué sostenía un caldero. Will dijo que era necesario. El caldero fue confiscado, así que así es como quieren jugarlo, pensó Will. Le permiten asistir a clases, pero no tienen intención de dejarle aprender nada. Una chica lo observaba desde lejos, con una expresión ligeramente inquieta. El acoso no terminó ahí. El profesor siguió llamando a Will para que respondiera preguntas sobre material que nunca había visto. Fuera del salón de clases, alguien le dijo al instructor que Will se había portado mal y que se había quedado sin cenar por eso. De vuelta en el dormitorio, Will se acostó mirando al techo. El viento soplaba en contra de él en esta escuela y era implacable. Todavía había una montaña de problemas por delante, pero estaba progresando y no podía permitir que este pequeño acoso se interpusiera en su camino. Además de eso, peleó con sus propias manos por primera vez y ganó. Realmente podría convertirse en un mago de batalla. También había conseguido un libro de texto. Necesitaba repasar el material del día. Al día siguiente, Will llegó al salón de clases y no había nadie allí. Era hora de clase, pero el profesor no había aparecido. La única otra persona allí era esa chica de antes. Parecía que la clase se había mudado de salón y nadie se había molestado en decírselo. Will se acercó y se disculpó. Le preguntó si pensaba que habían movido el salón de clases. Ella dijo que había estado pensando lo mismo. Luego añadió, como ella era la única allí con Will, el estudiante, el profesor y todos los demás odiaban. Supuso que eso era exactamente todo. Creo que estamos del mismo lado, dijo. Los solitarios odiados van bien juntos. Will encontró la línea un poco dura, pero su tono era lo suficientemente sombrío como para parecer sincero. De cualquier manera, estaba feliz de hacer un amigo. Dijo que fue un placer conocerla. Ella dijo que el placer era suyo. Su nombre era Erika Glenn. Will le dijo que ella fue su primera amiga en la academia. Erika respondió que en ese caso era difícil de evitar. Al fin y al cabo, apenas asistía a clases y, encima, era sanador. Todo el mundo decía que los curanderos eran débiles. Ella misma asistía a todas las clases y era una maga de batalla, pero tampoco tenía amigos. Will pensó en eso, dejando a un lado su personalidad. La discriminación contra los curanderos era profunda. En su vida pasada lo habían reconocido demasiado rápido como para enfrentar ese tipo de cosas. Pero en una academia especializada en magia ofensiva, el prejuicio era fuerte y estudiar allí significaba tener que luchar contra él también. Erika suspiró y le preguntó por qué había venido a Schwartz. Will dijo que haber nacido sanador no era motivo para mantenerse al margen de la lucha. Erika pareció sorprendida. Él dijo que tenía sus razones y le preguntó por qué había venido.
Erika explicó que provenía de una pequeña familia noble del campo. No habían nacido niños y sus padres estaban preocupados por la desaparición del linaje familiar. Pensaron que si podía hacerse un hombre como maga, podría asumir el papel de cabeza de familia. Will dijo que entendía. Graduarse en Schwartz sin duda lo haría posible. Erika admitió que casi no tenía talento para la magia ofensiva. Por eso no podían hacer amigos, las clases eran dolorosas y era lo peor. Pero ahora había hecho una amiga. Mientras tuviera a Will, un fracaso aún mayor que ella misma, no se sentiría tan insegura por sus malas notas. Will dijo que las cosas podrían no salir como ella pensaba. Erika preguntó qué quería decir. Will respondió que primero necesitaban encontrar el salón donde realmente se llevaban a cabo las clases. Erika decidió seguirlo. En el salón de clases, Will anunció que habían llegado. El profesor respondió fríamente que llegaban tarde. La clase había comenzado hace mucho tiempo. Will se disculpó y explicó que no sabían sobre el cambio de habitación. Al profesor no le interesaban las excusas y, como Will estaba allí, le dijo que resolviera el problema en la pizarra. Erika estaba indignada. Acababan de llegar. ¿Cómo se suponía que iban a saberlo? Y Will apenas había tenido clases todavía. Will miró el tablero. El profesor advirtió que si acertaba el asunto se abandonaría, pero si se equivocaba perdería puntos. Ulpis comentó que a este ritmo Will fracasaría en poco tiempo. Aún así, Will cogió la tiza. Empezó a escribir. La clase observó en silencio. Algunos ya esperaban que fracasara. Pero Will terminó. Se volvió hacia el profesor que tenía el círculo mágico completo en la pizarra y le preguntó qué pensaba. El profesor se sorprendió. Fue correcto. Le dijo a Will que se sentara y Ulpis dejó escapar un grito ahogado de sorpresa. Erika no podía entender cómo había hecho eso. Will regresó a su asiento con una sonrisa tranquila y siguió la lección. Después de clase, Erika corrió tras él queriendo saber cómo había resuelto el problema. Will explicó que parecía complejo, pero que era solo una aplicación de los ejemplos del libro que había estudiado de antemano. Erika le preguntó si había leído ese libro por su cuenta. Will confirmó que lo había leído el día anterior. El libro de texto de Schwartz era impecable. Cubría todo, desde lo básico hasta aplicaciones avanzadas, sin tonterías. Exactamente lo que esperarías de la mejor academia de magia. Con leerlo fue suficiente. Además de eso, siempre había sido bueno en teoría, y el razonamiento que llevaba de su vida pasada ayudó mucho a la hora de comprender la magia ofensiva. Terminó quedándose despierto hasta tarde, pero fue divertido. La mandíbula de Erika cayó. El material era demasiado denso para absorberlo sin un profesor, y ella había pensado que Will era el estudiante más débil de la clase. Si él estaba en ese nivel, ¿dónde la dejaba eso? Ella le pidió que no la dejara atrás. Will puso una mano sobre su hombro y dijo que estaba bien. Él le enseñaría todo lo que ella no entendiera. Después de todo, eran amigos. Erika le dio las gracias. Will pensó para sí mismo que no había venido a Schwartz para hacer amigos, pero tener a Erika cerca le abrió posibilidades. Entonces él le dijo que necesitaba un favor a cambio. Las clases no eran solo teoría, la siguiente era magia ofensiva general, que era exactamente la razón por la que había reprobado y había sido eliminado de todas las clases antes. Ya podía arreglárselas, incluso había vencido a Ulpis, pero la magia ofensiva general todavía estaba fuera de su alcance. Tenía un plan y necesitaba su ayuda. Explicó la diferencia. La magia ofensiva general utilizaba fórmulas ya analizadas y estructuradas, accesibles a cualquiera que las aprendiera. La magia única, por otro lado, se creaba dentro del usuario y solo funcionaba para esa persona específica. Schwartz tenía clases separadas para cada uno. Para la magia única no había una única respuesta correcta, y allí podía llegar usando su magia curativa ofensiva. Pero para la magia ofensiva general, sin lanzar el hechizo, no había calificación para aprobar. El profesor lo confirmó claramente. Puede que a Will le hubiera ido bien en la parte escrita, pero la parte práctica era una historia diferente. Si no lanzara magia ofensiva, fracasaría. La tarea era sencilla, dar en el blanco con una bola de fuego, el hechizo más básico de todos. Sin eso, podría olvidarse de avanzar o graduarse. El profesor sospechaba que Will había usado magia curativa en el simulacro de batalla, y la historia sobre los movimientos que mejoraban después de la curación incluso tenía cierto sentido. Pero la magia ofensiva general era algo completamente distinto. Alguien tan incompetente como él debería simplemente abandonar la clase. Entonces el profesor notó algo. Will estaba sonriendo y había fuego en la palma de su mano. Will sintió una tranquila sensación de satisfacción. El profesor no se había dado cuenta. El día anterior, cuando estaba con Erika, Will le había pedido que creara una bola de fuego usando magia ofensiva general.
Guardó el hechizo dentro de la cola de una salamandra y la escondió en su propia mano mientras la curaba para que no se quemara. Erika quería saber si eso era posible para un sanador y quién diablos era Will. Un momento antes de liberar el hechizo, Will usó magia curativa para activar la carga de llama almacenada dentro de la cola de la salamandra. Para cualquiera que mirara desde afuera, parecía como si hubieran conjurado una bola de fuego allí mismo, en la palma de su mano. El proyectil voló recto y quemó el muñeco de entrenamiento. Will se volvió hacia el profesor con una sonrisa tranquila y le preguntó qué pensaba. El profesor se quedó mirando por un momento. Definitivamente esa era la llama de un hechizo estándar. Es posible que el niño realmente lo haya aprendido. Will pasó. Podría volver a la fila. La mandíbula de Erika cayó. Ulpis apretó los dientes. Más tarde en el aula, Ulpis fue directo al grano. ¿Qué estaba pasando aquí? El profesor dijo que a él también le gustaría saberlo. A Ulpis no le interesaban explicaciones. Un sanador se había atrevido a desafiarlo, y él no iba a soportar compartir clase con ese tipo. Si fuera necesario, se lo diría a su padre y toda la clase terminaría. El profesor intentó razonar que era demasiado. Ulpus lo interrumpió. Utilice todos los medios necesarios, pero saque a ese tipo de su vista. Ulpo se fue. El profesor se quedó solo en la sala pensando. Intentar algo fuera de clase era arriesgado. Si lo atrapaban, no sería lo mismo que un niño rico, mimado, haciendo todo lo posible. Pero a veces había que correr riesgos para proteger su propia posición. Un simple sanador que actuaba como si fuera el dueño del lugar y que todavía ni siquiera sabía qué estaban haciendo los otros profesores. No iba a permitir que ese chico arruinara su vida. Tendría que tratar con él personalmente. Después de la escuela en el campo de entrenamiento, el profesor se puso manos a la obra. Supuso que Will se sentía bastante bien consigo mismo y eso no era un cumplido. Había faltado a varias clases desde que comenzó la inscripción. ¿Cómo planeaba compensar eso? Will pensó en decirle a la cara que las ausencias eran culpa del profesor, pero decidió que no valía la pena. Explicó que le había pedido a un compañero el material que le faltaba y estudió por su cuenta para cubrirlo todo. No hubo ningún problema. El profesor no se movió. En los casos de ausencia, las clases complementarias eran obligatorias y el contenido lo decidía el instructor responsable. Sería una batalla simulada contra él personalmente. Will tomó un segundo para procesar eso. Un profesor peleando con un estudiante. El profesor dijo que le daría una ventaja. Teniendo en cuenta la diferencia de habilidad, dar un solo golpe sería suficiente para pasar. Como estaba siendo tan generoso, no había razón para postularse. Lo que el profesor no dijo en voz alta fue lo que estaba pensando. Con esa magia, los ataques del chico nunca se acercarían. Todo lo que tenía que hacer era golpearlo hasta que entendiera la diferencia de fuerza. Luego escucharía lo que tenía que decir. Will estuvo de acuerdo, lo haría. El profesor sonrió y activó su magia. Will había visto esa magia una vez antes. Fue el que levantó el suelo. Lo esquivó rápidamente, pero también llegó un golpe desde arriba. Se agachó y el siguiente volvió a aparecer desde abajo. El profesor preguntó con desprecio si correr era lo único que sabía hacer. Will se enderezó, analizando la situación. A diferencia de la magia de creación, este estilo manipulaba el terreno existente, por eso era tan rápido, y el rango de ángulos de ataque era enorme, pero no era inevitable. Saltó, esquivó los golpes y siguió adelante. El profesor activó otro círculo mágico en el suelo, levantando paredes a cada lado de Will para atraparlo entre ellos. Él sonrió. Will usó las paredes como palanca y saltó sobre ellas, acercándose con su arma en mano. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para asestarle un golpe, el profesor se convirtió en piedra. Will se apartó de las púas. El profesor dijo que el niño estaba débil. Ni siquiera podía atravesar su forma absoluta con ese nivel de poder. Nunca había oído hablar de un sanador que usara magia curativa para atacar, pero era solo una imitación barata. Querer ser un mago de batalla con una magia tan patética era casi ridículo. Will respondió con calma. A través de la magia curativa estudió el cuerpo humano en profundidad y aprendió que los humanos generalmente viven mientras reprimen inconscientemente su propia fuerza. La razón era sencilla, el cuerpo no puede soportar toda su potencia. Si alguien intentara ejercer una fuerza más allá de ese límite, su propio cuerpo se rompería. El profesor respondió con desprecio. Will solo estaba tratando de sermonearlo porque no podía ganar contra la magia ofensiva. Will respondió con calma que de cualquier manera, incluso quitando el limitador para liberar más fuerza, el cuerpo saldría dañado. Pero él era un sanador, no importaba si se rompía el brazo. El profesor fue tomado por sorpresa. Will se acercó con una sonrisa torcida, diciendo que odiaba el dolor, pero que podía curarse a sí mismo en el acto. Así que déjenlos probarlo ahora mismo. Se movió con toda su fuerza.
El golpe aterrizó limpio y las gafas del profesor volaron por el aire. Will dijo que no era una buena idea decidir los límites de un estudiante de forma arbitraria. Había aprendido que cuando la profesora Verónica sugería usar magia curativa de manera ofensiva, y no había nada más tonto que declarar algo imposible, podía volverse mucho más fuerte. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Will se giró bruscamente y esquivó un golpe del profesor. Se pararon frente a frente. El profesor sostenía sus gafas visiblemente furioso. Will dijo que pensó que el profesor lo aprobaría si conseguía solo un golpe. El profesor le dijo que se callara. No hubo testigos alrededor. Admitir que había recibido un puñetazo de un sanador era algo que no podía aceptar y lanzó una andanada de piedras. Will comentó que soltar el limitador no era solo para golpear. Clavó el pie en el suelo y disparó hacia el profesor a una velocidad absurda. El profesor apenas tuvo tiempo de procesarlo. El muro de piedra no se elevaba lo suficientemente rápido. Cerró los ojos con fuerza y luego miró hacia un lado, tratando de averiguar si el movimiento se había detenido, pero no podía moverse. Los golpes seguían llegando y el tiempo parecía haberse ralentizado a su alrededor. Suplicó mentalmente a Will que se detuviera. El dolor era insoportable, mucho peor que ser golpeado a velocidad normal. No podía escapar, ni siquiera podía gritar. Simplemente suplicó en silencio que terminara. Luego fue arrojado hacia atrás. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Will se acercó y dijo que para él solo había sido un instante. El profesor, todavía en el suelo, exigió a Will que explicara lo que había hecho. Will respondió que, a diferencia del profesor, él podía explicarlo muy bien. En el momento exacto en que aterrizó el golpe, activó una mejora sensorial en sí mismo. Originalmente un hechizo curativo para personas con deterioro de la visión y el oído. Al llevar su velocidad de reacción a un nivel extremo, sus sentidos se volvieron absurdamente agudos, haciendo que un segundo pareciera docenas de momentos separados. Quería saber cuánto dolía recibir un golpe en ese estado. Luego preguntó si había aprobado la lección. El profesor dijo que sí. Will añadió una cosa más. Sabía que sería difícil deshacerse de prejuicios profundamente arraigados. Pero si el profesor seguía por ese camino, se aseguraría de que el hombre conociera exactamente qué tipo de dolor era capaz de sentir su propio cuerpo. Todo lo que quería era asistir a clases sin que otros estudiantes lo molestaran. ¿Podría el profesor garantizar eso? Más tarde, por los pasillos de la Academia Schwartz, el profesor caminaba solo, todavía intentando procesar lo sucedido. Siempre había creído que los sanadores eran débiles, sin capacidad de combate y destinados a obedecer a los magos ofensivos, pero Will era diferente. No solo tenía habilidad para luchar, sino que tenía una verdadera intención asesina. Ulpus apareció y preguntó si la lección había terminado, comentando que Will estaba un paso más cerca de la expulsión. El profesor le dijo que se callara y que dejara de meterse con Will. Pensar en él como un simple sanador era un error que Ulpis no podía permitirse cometer. Ulpis dijo que eso no era lo que quería escuchar y le recordó que si le contaba todo a su padre, el profesor sabía lo que pasaría. El profesor le dijo que siguiera adelante y lo hiciera. Hizo una pausa, pensó por un segundo y luego agregó: si Ulpus acudía a su padre por esto, había muchas posibilidades de que lo expulsaran a él, no a Will. En lugar de que la familia Omen hiciera su movimiento como se esperaba, parecía que Will sería quien extendería sus garras en el futuro. Ulpis se quedó solo en el pasillo. Golpeó su puño contra la pared con frustración, maldiciendo la situación que se estaba cerniendo a su alrededor. Unos días después, en clase, Will bostezó. Las cosas estaban bastante pacíficas. Al parecer, el profesor había hablado con Ulpis porque a veces miraba a Will con resentimiento, pero nunca hizo nada. Eso le permitió a Will concentrarse en sus estudios, aunque no fue suficiente. Para cambiar el futuro de la humanidad, necesitaba hacerse mucho más fuerte. La idea de usar magia curativa para mejorar físicamente era sólida, pero lo que estaba haciendo era básicamente golpear y patear con fuerza bruta. La mejora sensorial funcionó para la intimidación, pero en comparación con la versatilidad de un mago de batalla, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Necesitaba pensar en nuevos enfoques. Llamó a Verónica. Ella dijo que antes que nada quería decirle algo. Will preguntó qué era. El profesor dijo que lo había hecho bien. Se había convertido en un gran tema entre los profesores. Para un sanador, mantenerse al día con las clases en Schwartz era todo un logro, aunque la mayoría de ellos parecían bastante descontentos con eso. Will pensó que podría haberlo adivinado. Le preguntó si estaba ocultando el hecho de que fue ella quien le había aconsejado. Verónica dijo que no lo ocultaba. Simplemente no había tenido la oportunidad de decirles nada a los otros profesores.
Will se dio cuenta de que ella también era una especie de outsider entre sus colegas. Aún así, dijo que era un alivio. Todo había sido gracias a sus consejos y se habría sentido fatal si sus acciones la hubieran puesto en mal lugar. Verónica respondió que eso no le importaba, así que no tenía por qué preocuparse, y además estaba agradecida. Como había dicho antes, debido a la naturaleza de los espíritus sanadores, a ninguno de ellos se le ocurriría poner esa teoría en práctica. Luego sacó su espada. Dijo que tenía curiosidad por ver cómo era realmente un sanador de combate. Will le preguntó qué estaba haciendo. Verónica respondió que quería evaluar su estado actual, ya que él quería consejos sobre cómo fortalecerse. Will dijo que pelear con ella era demasiado. Ella respondió que no hay descansos en el campo de batalla y se abalanzó sobre él. Will fue tomado por sorpresa y dio un paso atrás, pero logró bloquear el golpe con una daga. La fuerza de Verónica comenzó a dominarlo. Siguió presionando golpe tras golpe. Incluso con su velocidad de reacción amplificada por la magia, Will apenas podía seguirle el ritmo. De cerca estaba claro que no era solo velocidad. Sus movimientos eran refinados, calculados para desatar un bombardeo implacable. Obligar a su cuerpo a mantenerse al día solo mediante la mejora física tenía sus límites. Tenía una oportunidad, la velocidad que aún no le había mostrado. Necesitaba coger a Verónica con la guardia baja. Concentró la fuerza en su pie y lanzó una estocada. Verónica se sorprendió, pero movió su espada con precisión, desvió el golpe, se agachó y cortó la hoja de su arma. Will la miró sorprendido mientras la espada caía al suelo. Dejó escapar un lento suspiro. Verónica envainó su espada y dijo que estaba impresionada. No esperaba que él la obligara a usar su espada mágica. Will dijo que apenas había sudado. Ella respondió que había asumido que él sería simplemente un sanador que lucharía como un mago de batalla, pero que tenía habilidades que lo ubicaban en una clase diferente. Alguien genuinamente talentoso. Will le agradeció. El profesor añadió que le gustaba la ambición y que tenía razón. El puro esfuerzo físico no fue suficiente. Will dijo que no importaba cuánto superara los límites de su cuerpo, había un límite a lo que podía hacer. Verónica respondió que una espada no sirve solo para golpear, sino que también puede empujar, puede arrojarse a un lado. Tenía que haber otras formas de utilizar lo que tenía. Will dijo que nada había funcionado hasta el momento. Ella continuó, probablemente carecía de experiencia real en combate. Necesitaba la sensación de una batalla real para dar forma a sus ideas. Ella le preguntó si no había notado algo durante su pelea hace un momento. Will le preguntó si debería seguir entrenando con ella. Verónica dijo que no era mala idea, pero que tal como sucedió, pronto habría un ejercicio de entrenamiento. Will pensó en ello. Algo similar también había existido en su vida pasada. El ejercicio de formación conjunto entre las tres escuelas, la Academia de Magia Ofensiva Schwartz, la Academia de Magia Curativa Heilig y la Academia de Espadas Silvern. Los estudiantes de cada escuela formarían grupos y asumirían verdaderas misiones de subyugación. No había participado cuando estaba en Heilig, pero en esta vida acabaría con los monstruos y cambiaría el futuro que conocía. Sería su primera cacería real. Verónica lo miró fijamente sin reaccionar por un momento. Luego le explicó que para participar necesitaba demostrar sus habilidades en el examen de selección de la academia. Había oído hablar de un estudiante al que llamaron prodigio entre los estudiantes de primer año de ese año. Will necesitaba aspirar al primer lugar antes de todo eso. Will preguntó cómo funcionó el examen. Verónica explicó que los candidatos se pelearon entre sí. Alrededor de 100 personas se inscribieron cada año y se seleccionaron aquellos que demostraron fortaleza. Will asimiló la información. Todo se redujo al combate. Supuso que habría pocos candidatos dispuestos a participar por su cuenta, pero esa actitud proactiva debe haber sido parte del estilo de Schwartz. El pensamiento sacó a la superficie los recuerdos. Se preguntó qué estaría haciendo su mentor ahora. Verónica agregó que de cualquier manera el llamado prodigio ya había superado a algunos de los profesores. Alcanzar el primer puesto no sería fácil. Will pensó que el niño debía ser mejor que ese profesor. Entonces le preguntó si no había conocido a este estudiante en persona. Verónica dijo que aparentemente había un maestro involucrado, por lo que nadie vino a hacer preguntas. Will sintió que esa no era la única razón. Ella le dijo que no se preocupara, ella también ayudaría con el entrenamiento. Will le agradeció. El día del examen de selección, Will caminó pensando que el día había llegado en un abrir y cerrar de ojos. Se había preparado todo lo que pudo. Ahora era el momento. Una voz pronunció su nombre. Will lo reconoció rápidamente. Director Alniram Goldgran. Alnarum dijo que había pasado un tiempo y que a su nieta le había ido bien desde entonces.
Aunque Will había salvado a la niña, el director lamentó no poder verlo después de eso, y sabía que adaptarse a Schwartz debía haber sido difícil. Will respondió que al principio había tenido problemas, pero que ahora estaba completamente bien. Añadió que aspiraba al primer puesto en el examen. El director se rió diciendo que eso era impresionante. Una voz cortó el aire detrás de ellos. Era un profesor y el tono no tenía nada de amistoso. Comentó que era una broma, que este tipo quería el primer lugar. Como supervisor de entrenamiento, dijo que le encantaría darles una lección a punks como él. Will lo reconoció de inmediato. En su vida pasada se había cruzado con este hombre, la cabra relámpago púrpura, magia ofensiva que le había valido hazañas heroicas en la Gran Guerra. Personalmente, Will no guardaba buenos recuerdos de él. Cabra prosiguió: el combate era talento y el entrenamiento y el esfuerzo no podían reemplazarlo. Ser sanador significaba que Will no tenía posibilidades de ganar. Will lo miró fríamente. Al-Nirrim intervino diciendo que el examen comenzaría en breve y que los resultados hablarían por sí solos. No tenía sentido discutir allí. Goat estuvo de acuerdo de pasada y agregó que de cualquier manera quien enfrentaría a Will era Sirius. Se acercó un joven de largo cabello blanco. Sirius Bluenote asintió con la cabeza al director. Will pensó: entonces este era el prodigio, el oponente al que necesitaba derrotar para alcanzar el primer lugar. Los dos se miraron y algo se iluminó en sus ojos. Al-Niram comentó que la sangre caliente era buena, pero ya era el momento. Deberían entrar. Todos caminaron hacia la arena. Los otros estudiantes zumbaron en las gradas mientras los participantes se alineaban y se levantaban. Will notó a Erika entre ellos y le preguntó si estaba participando. Ella respondió que si no lo hacía, le recortarían la asistencia a algunas clases. Ulpis miró a Will con una mirada cargada de ira. Will le sonrió a Erika, quien le dejó claro que preferiría estar en cualquier otro lugar. El Niram tomó la palabra y dijo que estaba orgulloso de ver a tantos participantes una vez más ese año. Les pidió que dejaran que la pasión y el espíritu de lucha guiaran sus corazones. Explicó que la ronda preliminar fue un combate de supervivencia. Quien durara hasta el final avanzaría al evento principal. Will hizo los números en su cabeza. 100 personas en un campo de batalla. Mucha gente. Al-Noram anticipó la reacción y les dijo que no se preocuparan por los números. Luego levantó su bastón. Un enorme portal se abrió bajo los pies de todos. El suelo se convirtió en un cielo estrellado. Los estudiantes miraron a su alrededor, incapaces de entender lo que estaba pasando. Al-Noram anunció que se marchaban. Will apareció en medio de un bosque. Reconoció el lugar. Debe haber sido el que estaba detrás de la academia. Una voz sonó cerca y le preguntó si podía oír. La teletransportación había dispersado a todos por su cuenta. Deberían evitar enemigos fuertes y cooperar con cualquiera que conocieran. Las posiciones iniciales dependían de la suerte. Will murmuró que un hechizo capaz de teletransportar a 100 personas a la vez era simplemente absurdo. El director ignoró el comentario y declaró que el examen de selección había comenzado. Will saltó inmediatamente y aterrizó encima de una rama. Comprimió su presencia al mínimo, suprimiendo sus signos vitales para que no fuera detectado. Pero cuando miró hacia atrás ya había 3 estudiantes peleando cerca. Uno de ellos ordenó a su golem avanzar. Una chica corrió hacia ellos dos con un martillo mágico en la mano. Un tercero, rubio, desató una tormenta de nieve y los congeló a ambos en su lugar. Will observó todo con atención. Fue una buena oportunidad para estudiar una variedad de hechizos ofensivos. Sería un desperdicio permanecer a la defensiva solo tratando de pasar la prueba. Y además quería probar algunas cosas él mismo. El chico golem derrotó a los otros dos. Celebró en voz alta diciendo que todos debían haber visto lo fuerte que era su golem. Will apareció detrás de él antes de que terminara la frase. Se agarró la cabeza con firmeza y activó el hechizo de alteración de la conciencia. El niño se desmayó en el acto. Will lo miró por un segundo. La técnica manipuló el flujo de la vida para obligar al oponente a desmayarse. Requería contacto directo con la cabeza, por lo que era difícil de usar sin una clara diferencia de potencia. Pero lo neutralizó sin causar ningún daño. La profesora Verónica estaría encantada. Se giró y esquivó una serie de cuchillos que cortaron el aire hacia él, incrustándose en el suelo por todos lados. Suspiró. Ulpis nunca se aprende. El noble dijo que no sabía de qué estaba hablando, que solo quería aprobar el examen y que iba a utilizar todo lo que tenía para lograrlo. Los dos compañeros detrás de Ulpis se mudaron juntos. Ulpus conjuró cuchillos con sus fórmulas mágicas. El segundo cubrió las espadas con veneno. El tercero replicó todo con sombras, multiplicando varias veces los cuchillos envenenados. Ulpus advirtió que los cuchillos perforarían la piel al menor contacto.
En esa cantidad, no importaba lo rápido que fuera Will. No podría esquivarlos a todos. Se lanzaron las espadas. Will calculó rápidamente. Podía neutralizar el veneno con magia curativa, pero sufrir rasguños por todo eso, incluso con una mejora física, iba a ser un problema. Activó el hechizo curativo en su mano, luego algo se arrojó frente a él. El golem bloqueó todo, absorbiendo los cuchillos como un escudo. Ulpis no entendió. El golem pertenecía al chico que Will había derribado. Will descubrió lo que había sucedido. La magia curativa normalmente solo funciona en seres vivos, pero el golem operaba a través de un mecanismo impulsado por la sangre del invocador. No podía controlarlo con precisión, pero inyectando fuerza vital podía dirigirlo lo suficiente. El golem avanzó hacia el grupo. Le dio un puñetazo limpio a uno de los subordinados y se sentó encima del otro. Ulpis se quejó de que sus hombres habían sido derrotados con tanta facilidad. Will ya estaba frente a él. Se agarró la cara con una mano. «Buenas noches», Ulpis se desmayó. En otra parte del bosque, el golem se enfrentaba a un hechizo de agua. Will observó desde la distancia, satisfecho. La mejora física lo limitaba al combate a corta distancia, pero el golem cubría exactamente esa debilidad, y todavía quedaba tiempo para estudiar los hechizos del otro estudiante. Entonces se formó un huracán en un rincón del bosque. Will frunció el ceño. ¿Qué fue eso ahora? La ráfaga vino hacia ellos. Will saltó para esquivarlo y el ciclón pasó. El golem y los estudiantes cercanos fueron derribados todos a la vez. Cuando Will aterrizó, miró hacia un lado. Alguien se acercaba. Fue serio. Exactamente como Will había esperado. Impresionante habilidad. Alguien que no sería fácil de vencer. Will todavía estaba sopesando si valía la pena probar eso cuando la voz del director cortó el aire. Suficiente esfuerzo. Los preliminares terminaron y los 4 habían pasado. El evento principal sería al día siguiente en la arena. Por ahora, podrían cuidar de sí mismos. El hechizo de teletransportación se activaría en unos momentos. Will observó a su rival desde la distancia. Sirius hizo lo mismo, sosteniendo su mirada sin apartar la mirada hasta desaparecer junto con los demás. Will tampoco podía esperar al día siguiente. De regreso a su dormitorio, abrió su diario y anotó algunas cosas. ¿Qué podía hacer antes del evento principal? ¿En qué necesitaba pensar? La noche estaba tranquila. Afuera, en el pasillo, no tanto. Algunos nobles se quejaban entre ellos. Ese tipo era demasiado fuerte e incluso había curado a todos los que habían sido noqueados. ¿No fue eso suficiente para que se rindieran? Ulpis les dijo a los dos que se callaran. Venían de familias débiles y por eso no entendían. Las enseñanzas de la familia Omen eran claras. Los curanderos no tenían lugar entre los magos reales. Si alguien descubriera que un sanador lo está reteniendo, ¿qué diría su padre? Los otros dos intercambiaron una mirada. Dijeron que podía hacer lo que quisiera, pero ya no se lastimarían por eso, y se alejaron por el pasillo sin mirar atrás. Ulpis se quedó allí, con la ira hirviendo. No necesitaba magia para deshacerse de Will. En su habitación, Will estaba estudiando como de costumbre cuando alguien llamó a la puerta. Demasiado tarde para una visita normal. Sintió que algo estaba mal incluso antes de abrirla. Era Ulpis. Le deseó buenas noches con una sonrisa y le preguntó si Will no pensaba que la luna se veía hermosa esa noche. Will fue directo al grano. ¿Qué estaba planeando? El noble respondió que solo quería una conversación pacífica. Dijo con una honestidad casi relajada que odiaba a los curanderos y que ya había hecho mucho para que Will fuera expulsado de la academia. Will pensó que neutralizaría la mayor parte. Ulpis dijo que estaba cansado de dar vueltas en círculos. El mensaje era simple. Will debería dejar Schwartz. Will dijo que al menos respetaba la honestidad, pero quería entender. ¿Por qué poner tanto esfuerzo en convertirlo en villano? Ulpis respondió que no necesitaba una razón para maltratar a los curanderos. No fue diferente en la familia Omen. Cualquiera que naciera sanador era enviado a la rama remota. El hermano mayor de Ulpis era uno de ellos. Incluso cuando la gente se burlaba de él, el chico simplemente se reía. Un mago ofensivo y un sanador patético eran cosas completamente diferentes. Will dijo que esas eran enseñanzas profundamente arraigadas para una familia tan prestigiosa. Ulpis asintió, sin ironía. Y esa era exactamente la razón por la que Will debería dejar Schwartz. Ese no era lugar para curanderos. Will preguntó si Ulpis realmente pensaba que iba a decir que sí. Ulpis dijo que le haría decirlo. Había una familia que Will querría proteger, ¿no? Los sirvientes de afuera ya habían hecho su investigación. Will había crecido con su hermana en un pueblo remoto. Debe extrañarla bastante. Si Ulpis diera las instrucciones correctas, ¿qué pasaría con ella? Dejó la pregunta en el aire. Luego se acercó y le preguntó si había logrado convencer a Will ahora.
Will dijo que sí. Ulpis le dijo que fuera a empacar sus cosas inmediatamente. Fue entonces cuando sintió que le agarraban el cuello. Will lo echó hacia atrás y le torció el brazo en una posición que no dejaba salida. Ulpis le rogó que se detuviera. Iba a romperse el brazo. Will dijo que ya había tomado su decisión. Llegó el crack. Ulpis comenzó a respirar entrecortadamente y su voz salía en fragmentos. Si apareciera con un brazo roto como este, la academia no se quedaría callada, ni tampoco el padre de Will. Will dijo que estaba bien y curó el brazo. Ulpis se dio cuenta de lo que había sucedido y miró hacia arriba, confundido y aliviado por un segundo hasta la siguiente grieta. Will lo había roto de nuevo. Dijo que lo sanaría y lo volvería a romper tantas veces como fuera necesario hasta que Ulpis le pidió que parara. Preguntó Ulpis. Will soltó su brazo y habló con calma. Ir tras él era algo que podía manejar, pero si Ulpis empezaba a perseguir a su hermana nunca lo dejaría pasar. Así que era mejor para el noble suplicar sinceramente desde el fondo de su corazón, mientras Will todavía solo estaba rompiendo su espíritu. Ulpis se quedó en el suelo tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. Un demonio con cara de sanador nunca debería haberse involucrado con ese tipo, porque lo que les espera es algo peor que la muerte. Y así pasa la noche. El protagonista le dice a Ulpis que no olvide la promesa, no volver a ponerle la mano encima. Will se recuesta en su habitación y piensa que, sinceramente, eso fue un poco refrescante, pero ahora se va a dormir hasta que llegue el día siguiente. Unas horas más tarde, finalmente comienza el evento principal. Al-Nirrim toma todo con calma desde su asiento. Bode y Verónica se instalan cerca. Will observa la situación y piensa que los 4 que superaron las preliminares se enfrentarán en batallas 1 a 1. Aún así, no puede creer que ella realmente haya sobrevivido. Se da vuelta y encuentra a Erika parada justo frente a él. La niña explica que construyó muros de fuego y utilizó esa estrategia sin tener que derrotar a nadie directamente. Will piensa en retrospectiva. Los magos ofensivos huyeron desde el principio, pero ella no podría haber sobrevivido simplemente haciendo eso. Erika sonríe y dice que como son amigos, él podría ser amable con ella. Will dice que no. Ella responde que superó las preliminares por sí sola y ahora aspira a obtener una evaluación alta. Un profesor anuncia el inicio de la batalla. Erika prepara un hechizo de fuego y lo lanza directamente a voluntad. Bloquea con sus propios brazos, pensando que era fuego ortodoxo, ese tipo de llama con la que puede regenerarse fácilmente. Incluso siente un poco de lástima por Erika porque tendrá que golpearla. Pero luego se da cuenta de que algo anda mal. Había algo diferente en el incendio. Erika lanza otra bola de fuego y le advierte que no ha terminado. Will se hace a un lado y se da cuenta de que las llamas que lo golpearon antes aún no se han apagado. Esa era la magia única de Erika, fuego con una persistencia anormal. El poder bruto es promedio, pero si lo siguen golpeando repetidamente será peligroso incluso con curación. Cuando vio los muros de llamas antes, pensó que era solo una propiedad del cuento de la salamandra, pero era la influencia de Erika. Ahora comprende cómo ella creó barreras tan difíciles de romper y, en cierto modo, eso refleja perfectamente su personalidad obstinada. La multitud se vuelve loca. Todos gritan que ella es buena y que va a acabar con el sanador. Erika se pregunta por un momento si realmente puede vencer a Will, pero rápidamente deja ese pensamiento a un lado. Ella también superó las preliminares. Ella le dice que es hora de rendirse. Will dice que está bien y que estaba a punto de contraatacar. Se cura su propia mano mientras habla. Erika activa otro hechizo declarando que es hora de asegurarse. Will esboza una sonrisa. Si las llamas no desaparecen, las usará para atacar. Erika observa las llamas envolver sus puños. Will se acerca a ella. La niña extiende las manos y dice que se rinde. Ella cae de rodillas. Se anuncia el ganador. Will piensa que incluso después de ganar, los sanadores todavía no reciben ningún respeto. La multitud le grita a Erika que no se rinda así si todavía se considera una maga ofensiva. Erika mira a la multitud y dice que la estaban animando hace un momento. Ella lo siente. Will la ayuda a levantarse y le dice que no se preocupe. Él cree que ella peleó bien, tiene muchas posibilidades de aprobar. Sus ojos se iluminan, pero Bode aparece detrás de ella e interrumpe el momento. Ahora que lo pienso, dice, los curanderos son basura sin valor. Entregarse a la basura la convierte en algo peor que la basura. Claramente falló, debería salir. Will pregunta si esa forma de hablar no es un poco inapropiada para los estudiantes. Bode responde que él es el supervisor del campo de batalla y que si los participantes muestran un nivel bajo, él ya se aleja mientras habla, dejando el pensamiento sin terminar. Dice por encima del hombro que parece que solo una persona va a avanzar.
Sirius aparece detrás de Will y le habla. Will se pregunta cuándo llegó allí y cree que este tipo también sabe hablar. Quiere saber si Sirius piensa lo mismo que el profesor Bode. Sirius responde que al final la fuerza lo es todo, y que el profesor Bode tenía razón porque es fuerte. Will dice que entiende, pero Sirius agrega que tampoco cree que Will sea débil, así que será mejor que tenga razón en eso. Will lo mira con una mirada de Sirius, una nota azul seria. En su vida pasada, Will había oído hablar de un mago ofensivo absurdamente poderoso, de su misma edad, que operaba en la frontera norte. El viento que creó destruyó todo a su paso, reduciéndolo todo a nada, y en el partido final entre ellos dos, Will fue quien ganó. Will dice que, a juzgar por la actitud del profesor Bode, parece que no será reconocido a menos que gane. Entonces él va a ganar. Sirius dice que entiende. El profesor anuncia el inicio del examen. Sirius concentra toda su energía y la lanza hacia Will. Will lo esquiva lanzándose hacia un lado, se levanta del suelo con fuerza y carga contra su oponente. Sirius se queda completamente quieto y lo lanza con una ráfaga de viento. Will extiende su mano al frente para protegerse, pensando que entiende el patrón, pero no puede acercarse lo suficiente. Los dos se enfrentan. Sirius comenta que Will es rápido, lo cual es un problema. Prepara otro hechizo y lanza otra ráfaga de viento. Will se da cuenta de que, a diferencia del tornado, esta explosión hace que todo salga volando. Si recibe un golpe directo, será expulsado de la arena. Es hora de usar eso. Toca el suelo, un árbol surge del suelo y crece en segundos hasta convertirse en una estructura masiva justo frente a él. Los ojos de Erika se abren como platos. ¿Eso también fue magia curativa? Will se había vuelto aún más fuerte. Will mantiene una sonrisa en su rostro y pregunta qué piensa Verónica. Verónica mira el árbol y comienza a hablar, pero Will la interrumpe. Explica que canalizó fuerza vital hacia las plantas y las hizo crecer rápidamente. Aprendió sobre la magia vegetal ofensiva en la librería y pensó que podría aplicarla. Con eso tiene varias tácticas según el tipo de planta. Luego comienza a perder el conocimiento y cae en los brazos de Verónica. Ella le pregunta si está bien. Will lo confirma, preguntándose si había drenado su maná. El libro no decía que fuera una técnica tan pesada. Verónica dice exactamente lo que estaba pensando. Destruir es más fácil que curar. La magia curativa consume mucho más poder mágico y recrear algo con ella probablemente sea más ineficiente que usar magia ofensiva normal. Will reconoce que necesita elegir cuidadosamente cuándo usarlo. Nunca tuvo el talento para la magia ofensiva para compensar el costo, pero superó su propio límite. Del otro lado, Sirius levanta la mano y lanza ráfagas de viento que parten el árbol en dos. Will analiza el patrón mientras observa. Un tornado que arroja a los enemigos, una explosión que explota a los costados, palas de viento para grandes estructuras. Cualquiera que se acerque será golpeado por el tornado. Hechizos poderosos sin aperturas. Exactamente lo que esperarías de un candidato destacado. Pero Will ya ha decidido que él también se hará más fuerte. Salta hacia Sirius. Sirius dice que no importa cuántas veces lo intente, nunca lo alcanzará. Will sale volando de nuevo. Aún así, una sonrisa se dibuja en su rostro. Sirius no entiende y entonces un árbol lo golpea en el hombro. Sirius no entiende lo que acaba de pasar. Explicará. El tornado protege el espacio circundante, pero no el subsuelo. La planta envía raíces a través del suelo y crecen en cualquier lugar. Sirius mira hacia adelante sosteniendo su hombro herido. Will pregunta si realmente le importa tanto el profesor Bode. Los dos siempre parecieron completamente incompatibles. Sirius responde que Bode es fuerte y le enseña. Will responde diciendo que no necesitaría eso. Proviene de una familia prestigiosa. Pero Sirius explica que en su familia la habilidad mágica lo es todo. La edad y el sexo no importan. El más fuerte se convierte en líder y todos los demás son rivales en la lucha por la sucesión. Su padre nunca le enseñó magia. Will lo entiende. Y Sirius agrega, por eso sigue al profesor. Es el camino más directo para volverse más fuerte. Luego pregunta si ya terminaron porque su hombro lo está matando. Todo el mundo queda desprevenido por la naturalidad con la que lo dijo. Will levanta la vista con una sonrisa. Detrás de Sirius, un dragón de viento comienza a tomar forma. Sirius dice que él se encargará de esto y lanza el dragón hacia el protagonista. Will reconoce la gravedad del ataque. Últimamente ha estado pensando en esto. Los magos ofensivos tienden a reprimirse en los partidos de entrenamiento. Es exactamente por eso que se esfuerza por luchar de verdad. Tener talento, una buena familia o un pasado duro no hace a nadie mejor. Todo el mundo tiene algo. Y es precisamente por eso que quiere vencer a Sirius de verdad ahora mismo. Sirius pregunta de qué se trata.
Will dice que solo estaba pensando en voz alta, pero que ahora va a utilizar su mejor semilla. Las enredaderas se disparan frente a él. Las hojas se abren en el mismo instante. Will convoca al Yggdrasil, el árbol del mundo, con todo lo que tiene. Normalmente tomaría mucho tiempo crecer así y forzar ese crecimiento consume mucho más poder mágico que cualquier otra planta. Pero cuanto más poder pone, más poder lleva. El árbol carga hacia el dragón. El dragón parte el árbol en dos y sigue avanzando. Suspiros serios. Observa los pedazos del árbol volar por el aire y luego comienzan a brillar con la luz del sol. Sirius no entiende. ¿Cómo es que sigue en una sola pieza? Explicará. Esta planta tiene una vitalidad absurda. Incluso una sola rama puede seguir creciendo sin detenerse. Mientras Sirius generaba el dragón, su defensa estaba completamente abierta y el árbol del mundo no desperdició la apertura. El Yggdrasil golpeó de lleno a Sirius. Sirius cae al suelo, herido. Will le apunta con una espada. Sirius dice que perdió. Suena el anuncio. El ganador es Will. La multitud vibra de emoción. El sanador vence a Sirius en duelo directo. Quizás él realmente sea fuerte. Sirius mira al suelo y suspira. Will extiende una mano diciendo que estaba cerca. Exactamente lo que esperarías de un prodigio. Sirius responde que todavía no fue lo suficientemente bueno. Will no lo entiende. Fue una gran pelea. Antes de que pueda decir algo más, aparece Bode y golpea a Sirius con un rayo. El chico cae aún más fuerte. Bode le quita el árbol de una patada, luego lo toma en sus brazos y le dice que falló y que lo entrenará nuevamente. La multitud murmura que es muy duro con él. Bode se vuelve hacia todos y dice que lo mismo ocurre con cualquier idiota que mire. No puede aceptar que un sanador termine en primer lugar. Silencio de muerte. Will se pregunta si esto va demasiado lejos. Él es quien ganó, pero eso no significa que Sirius sea débil. Fue una buena pelea, y si vuelven a pelear, Bode lo interrumpe. Dice que Will ni siquiera debería molestarse en responderle, hablar de una buena pelea, sobre el potencial futuro. Eso es una tontería. En el campo de batalla, la habilidad lo es todo. Quien pierde es tratado como basura y pierde la vida. Así de simple. Will piensa que Bode le está haciendo esto a su propio alumno y luego habla. Derrotó a Sirius y demostró su habilidad. Ser sanador no significa ser débil. Bode responde que este nivel de fuerza. En el pasado, Bode y sus compañeros inmovilizaron a Will contra la pared. Will dijo que los curanderos no pelean, pero pueden ayudar a todos con su magia curativa. Era una división de roles y sin trabajo en equipo la humanidad perecería. Bode guardó silencio por un momento y luego habló. Sus estudiantes se pararon en primera línea para ganar tiempo mientras los demás escapaban. Pero esos cobardes fueron derribados por pequeños monstruos mientras corrían. Los estudiantes que se quedaron atrás y lucharon sin nada que ganar perdieron la vida y los curanderos ni siquiera pudieron llegar al campo de batalla, y mucho menos salvarlos. Para basura como ellos, esa era exactamente la razón por la que Sirius había muerto. Bode retiró el puño y los ojos se le llenaron de lágrimas. Will reconoció que Bode tenía razón. Ser débil significa que no puedes hacer nada cuando es necesario. Pero en una era en la que los monstruos seguirán volviéndose más peligrosos, los fuertes no pueden permitirse el lujo de ser egoístas. Will apretó el puño y dijo, las personas como él, que no tienen nada, necesitan volverse fuertes. Luego preguntó directamente, si derrotara al profesor Bode, ¿sería reconocido? Bode esbozó una sonrisa. Dijo que una vez declarado un partido, todos los débiles deberían hacerse a un lado. El narrador notó que Bode no podía admitir en voz alta que quería una pelea real, pero el joven dejó en claro que cuando llegara el momento de la selección, las reglas serían suyas. El presentador miró a Will. Will simplemente asintió. El narrador suspiró y anunció el partido especial. El profesor Bode contra Will. Bode hizo crujir los nudillos y advirtió que iba a demostrar que el nivel de su oponente era realmente bajo. Will sabía que su magia estaba casi al límite y que se enfrentaba al oponente más fuerte hasta el momento. No había forma de ganar normalmente. Primero necesitaba curarse a sí mismo, pero Bode ya se estaba acercando diciendo que era demasiado lento. Un rayo violeta iluminó el rostro de Will y lo golpeó con toda su fuerza. Bode miró hacia adelante y expuso las 3 razones por las que su victoria fue absoluta. Distancia para reprimir al enemigo, velocidad para evitar cualquier reacción y potencia para acabar con él de un solo golpe. El oponente no puede hacer nada y la batalla termina. Luego comentó, casi aburrido, que Will ya ni siquiera podía oírlo. Will preguntó dónde fue el golpe final. Él todavía estaba de pie. Will conocía la magia del rayo única de Bode. Para minimizar el daño, necesitaba redirigir la corriente lejos del núcleo de su cuerpo.
No importa cuán poderoso sea el golpe, si el cerebro se quema, ninguna magia curativa podrá solucionarlo. Entonces creó un circuito sanguíneo que conducía la electricidad rápidamente. Tomarlo a través de su brazo y dispersarlo a través de su pierna redujo el impacto. Él podría manejarlo, era hora de contraatacar. Bode se burló con arrogancia. Dijo que Will había logrado aguantar, pero apenas y en terribles condiciones. Will activó su mejora física, pero su maná se acabó al instante siguiente y sintió que su cuerpo se bloqueaba. No podía canalizar ninguna fuerza en absoluto. Bode explicó que había una regla absoluta. Cualquiera que sea alcanzado por el rayo violeta queda paralizado y no puede moverse. Will se movió de todos modos, advirtiendo que eso iba a ser un problema. Bode siguió sonriendo. Dijo que, pensándolo bien, Will había estado muy bien hace un momento. Otro rayo lo alcanzó. En las gradas, Erika juntó las manos y lloró. Will maldijo la situación. Bode era realmente fuerte. Su magia única no tenía aberturas y toda esa arrogancia ahora tenía sentido. Aún así, Will volvió a levantarse. Estaba decidido a ganar. Anunció que esta era su última semilla y su último hechizo. Activó la manipulación de plantas y gritó para que el árbol creciera. El árbol del tesoro acuático brotó frente a él. Calculado, absorbe grandes cantidades de agua del suelo. Utilizado como escudo, dispersaría la electricidad. Bode exigió saber qué era eso. Will levantó la vista, tan sorprendido como los demás estudiantes. Bode simplemente dividió el árbol en dos. Will admitió que no tenía salida. Bode se acercó con una sonrisa burlona, preguntando si ese era su último movimiento. Terminar con una técnica defensiva fue patético. Pero entonces notó algo al lado del árbol. Empezaban a brotar hongos por toda la madera partida. ¿Qué es esto?, murmuró Bode. Will apenas podía creer que hubiera funcionado tan bien. Algunas plantas y hongos crecen más rápido después de la caída de un rayo. Cuando un bosque se reduce a cenizas, ellos son los primeros en aparecer sin competencia. Ese hongo era uno de ellos, pero ese no era su único rasgo. Bode miró los hongos con una mirada extraña. Un segundo después, su expresión cambió. Mi cuerpo se siente débil. Esa era la oportunidad que Will necesitaba. Concentró su energía y acortó la distancia entre ellos a una velocidad aterradora. Bode sonrió. Le lanzó un puñetazo cargado de relámpagos directamente hacia él. Will escupió sangre y cayó. Estúpido, dijo Bode, sin siquiera molestarse en mirar en su dirección. Obviamente también soy superior en combate cuerpo a cuerpo. Mi magia única manipula la electricidad. Si refuerzo mi propio cuerpo y me muevo a mayor velocidad, el efecto de parálisis no es nada. Will se tumbó en el suelo, pensando que incluso después de todo eso, todavía no había logrado ganar. Así que esta es vuestra derrota, dijo Bode, acercándose de nuevo con su puño electrizado en alto. Una espada apareció apuntándole. Verónica estaba parada detrás de Bode, espada en mano, voz firme. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos, profesor Bode. El profesor dejó escapar un suspiro pesado e irritado. Verónica, no deberías interferir. Eres un nuevo empleado. El partido ya está decidido, respondió. Continuar solo sirve para hacerle daño. Este tipo puede curar sus propias heridas. Él puede seguir adelante. ¿Puede él? Verónica no retrocedió. Si tuviera magia de sobra, claro, pero ya no le queda resistencia. Solo está desperdiciando mi espíritu de lucha. Verónica liberó su energía. Bo hizo lo mismo. Los dos se acercaron el uno al otro. Suficiente. La voz vino desde arriba. Alniram aterrizó entre ellos, flotando por un momento antes de tocar el suelo. Que ustedes dos peleen aquí es una verdadera tontería, dijo, mirando directamente a Bode. ¡Detén esto! La mirada del director no dejó lugar a discusión. Bode miró hacia otro lado. Bien. Alniram se volvió hacia Verónica. Te debo una disculpa. No te expliqué la situación correctamente. Se aclaró la garganta y se enderezó. Con esto, el evento principal del campo de selección ha terminado. Todos pueden irse. Los estudiantes comenzaron a salir del coliseo. Will intentó curarse a sí mismo en el acto, pero maldijo su falta de magia. La recuperación apenas avanzaba y él no quería aceptarlo. Antes de que pudiera seguir empujando, Verónica lo levantó en sus brazos. Se quedó helado de sorpresa. «Lo hiciste bien», dijo. «No te esfuerces más». Will se quedó sin palabras por un momento. Luego él asintió, dándole vueltas a sus palabras en su mente mientras intentaba creerlas. No fue lo suficientemente bueno. La noche pasó. Se quedará despierto pensando. Esa era la habilidad de un mago ofensivo de primera clase. No era solo poder puro, el nivel de táctica era completamente diferente, refinado de una manera que apenas podía seguir. E incluso con gente así, la humanidad todavía había caído. Necesitaba hacerse más fuerte.
Por la mañana llamó a la puerta y pidió entrar. Will, finalmente, dijo Alniram, las heridas están bien, como se esperaba. Tan pronto como mi poder regresa, me curo por mi cuenta, respondió Will. Entonces, participar en el campo de entrenamiento no será un problema. Fuiste el ganador del evento principal, por lo que participarás. Además de ti, también pasaron Sirius y Erika. Will frunció el ceño. Pero el profesor Bode dijo que todos fracasaron y yo no gané. Alniram esbozó una media sonrisa. Eso sucede todos los años. Alniram explicó que esto se hacía a propósito todos los años. Decirles a todos que habían fracasado fue una forma de crear un sentido de urgencia en los estudiantes y llevarlos al límite. Al final, la mayoría de ellos terminaron aprobando de todos modos. Will lo encontró extraño al principio, pero tuvo sentido cuando pensó más en ello. En su vida pasada, Bode había sido uno de los héroes que luchó en el frente hasta el final, defendiendo a la humanidad incluso en un mundo con el que no estaba de acuerdo. Así era él, su forma de ser un buen maestro. Alnirin continuó. Will sería asignado como mago ofensivo en un grupo formado con estudiantes de otras academias, y se esperaría que el grupo asumiera solicitudes de subyugación de monstruos. Sería la primera vez desde su regresión que Will se enfrentaría a monstruos reales. 5 años después de ese momento, en su vida pasada, los monstruos habían sido la causa directa de la destrucción de la humanidad. Originalmente, monstruo era solo un término para cualquier criatura con poder mágico, no necesariamente hostil. A veces atacaban a los humanos, pero era instinto de supervivencia, competencia natural. Desde el punto de vista ecológico, eran vecinos, no siempre agresivos. Pero en unos 2 años todo cambiaría con la llegada de la luna roja. Los monstruos se volverían más violentos, comenzarían a unirse entre especies y comenzarían a matar humanos sin otra razón que el deseo de matar. 2 años después de eso, el rey demonio descendería. La humanidad cayó rápidamente en desventaja, las naciones perecieron, los magos ofensivos, los más valiosos en el campo de batalla, morían uno tras otro por todo tipo de motivos. Caballeros, lo mismo. Incluso los curanderos, que normalmente permanecían lejos de las líneas del frente, fueron devorados por el colapso. Will perdió la vida. Casi ninguno de los que lucharon sobrevivió. En unos meses, la humanidad estaría al borde de la extinción. No podía permitir que eso volviera a suceder. Necesitaba volverse más fuerte que cualquiera que hubiera existido en su vida pasada, acumular suficiente poder para frenar invasiones masivas y, si era posible, descubrir qué había causado realmente la luna roja. Alniram miró a Will con una media sonrisa. Tienes mucha determinación. Los mismos ojos que el día que nos conocimos. Dijo que Will estaría bien y que los profesores tenían cuidado con el campo de formación por una razón. Había algo que quería decirle específicamente a él. Will no estaba muy seguro de lo que quería decir con eso. Afuera encontró a Erika y Verónica esperando. Los tres estaban hablando cuando Will notó que se acercaban más personas, Sirius y el profesor Bode. Will mencionó que había oído que el estricto estilo de enseñanza de Bode se debía a lo mucho que se preocupaba por sus alumnos. Bode se acercó con expresión severa. No sé de qué estás hablando. Los semanales que ni siquiera pueden darme un golpe no tienen por qué ser arrogantes. Will pensó que el profesor no había cambiado ni un ápice. Si entendiste eso, continuó Bode, entonces trabaja duro en el campo de batalla. Gracias por tratar con Sirius. Yo también estoy agradecido, respondió Sirius. Will se volvió hacia él y le dijo que todavía estaba bastante callado. Sirius le dio una sonrisa contenida. Gracias. Gracias a eso pude concentrarme completamente en entrenar y volverme aún más fuerte. Esa es la manera de enseñar del profesor Bode. Mientras sobrevivas y logres vengarte, no es una derrota. Esa es una buena lección, dijo Will. Hazte más fuerte. Sirius esbozó una verdadera sonrisa y golpeó su puño contra el de Will antes de dirigirse hacia el carruaje. Will pensó que tener magos ofensivos más capaces siempre era algo bueno y que se aseguraría de que las batallas contra los monstruos fueran a su favor. Verónica dijo que era hora de irse. Will ya estaba en camino. Dentro del carruaje, Verónica explicó la misión. El bosque de Dunkel estaba delante. Esta vez la petición era subyugar a los duendes del bosque. Cada grupo estaría formado por 3 alumnos de diferentes academias, Schwartz, Heilig y Silburn, más un profesor de una de las escuelas como apoyo. Erika preguntó si los grupos ya estaban establecidos. Verónica confirmó que Erika estaba en el mismo grupo que ella. Erika pensó que eso era mejor que estar atrapada con extraños, incluso si Verónica la inquietaba un poco. El profesor mencionó que el grupo de Will también tenía algo diferente, pero que ya habían llegado. Lo mejor sería ir a ver a los participantes de Silburn, que ya estaban allí.
Will sabía quiénes eran de su vida pasada, pero nunca los habían presentado adecuadamente. Una niña lo llamó por su nombre, corrió hacia él y lo abrazó antes de que pudiera reaccionar. He estado esperando el día en que finalmente podría conocerte. Will se puso rojo en el acto. Espera un segundo, no tengo idea de quién eres. La chica dio un paso atrás sin parecer ofendida en lo más mínimo. Eso tiene sentido. Después de todo, nunca nos presentamos adecuadamente. Ella se enderezó con una sonrisa. Mi nombre es Mary Goldgrant, nieta del director de la Academia Schwartz, Al-Nairam Goldgrant. La mandíbula de Will cayó. Will se quedó quieto para un segundo procesamiento. Entonces era ella, la chica de la que había cuidado. Nunca imaginó que se volverían a encontrar. Le preguntó cómo estaba y Marie dijo que estaba muy bien. Ella se disculpó por no haberle agradecido adecuadamente antes, pero Will dijo que no era necesario. Su abuelo se lo había recomendado a Schwartz a cambio, así que estaban empatados. María negó con la cabeza. Ella también quería devolverle el favor de alguna manera. Como no tenía talento para la magia, se matriculó en Silburn y se dedicó a la esgrima. El resultado fue alcanzar la cima de los exámenes de la academia. Resulta que tengo un don para la espada, dijo riendo. Will pensó en eso, de estar postrada en cama al primer lugar en los exámenes en tan poco tiempo, tenía un talento absurdo. Marie le tomó las manos con firmeza. Puede contar conmigo, maestro Will, por eso terminamos en el mismo grupo. Will sonrió y dijo que juntos darían lo mejor de sí, y comprendió en ese momento a qué se refería el director cuando decía que contaba con él. Marie se giró de repente y dijo que alguien del Alto Lich había llegado y que debían ir a saludarlos. Erika comentó que su grupo parecía estar bien formado y Verónica estuvo de acuerdo. El ambiente ya era bueno. Marie miró a su alrededor, buscando a los otros miembros del grupo. Preguntó si el maestro Ren y Turf ya habían llegado. Will reconoció el nombre. La puerta se abrió y apareció un hombre pidiendo a todos que tuvieran paciencia. Estaban saliendo. Se detuvo afuera y se presentó como el maestro Ren, queriendo confirmar si esos eran los estudiantes que se unían a su grupo. Will sintió algo apretarse en su pecho. Era su mentor. En su vida pasada, este hombre había sido su maestro y el mejor sanador que jamás había conocido. Celebró internamente estar en el mismo grupo. Detrás de Ren apareció un joven con aspecto de erudito quejándose de que el profesor todavía no había bajado correctamente. Marie lo identificó como el maestro Turf y se presentó. Turf dijo que era un placer, pero sus ojos se dirigieron directamente a sus manos unidas. ¿Y tú lo eres? Turf preguntó en un tono que no ocultaba muy bien el desdén. Will de Schwartz, un mago ofensivo, murmuró Turf. Ren se estiró sin ninguna ceremonia y declaró que este era su grupo. Podían hacer lo que quisieran, él estaría mirando. Marie frunció el ceño, cuestionando esa actitud. Will pensó que así era exactamente como siempre había sido su mentor. Dio un paso hacia Ren y le preguntó si podía llamarlo mentor. Ren levantó una ceja queriendo saber por qué. Will explicó que podía usar magia curativa, pero que nunca había tenido un maestro para ello y quería aprender de él. Se sorprendió Ren, un mago ofensivo que también usaba la curación. Dijo que creía haber oído algo sobre eso y que la formación del grupo parecía intencional. Cuando Will preguntó si estaba bien, Ren se encogió de hombros. Llámame como quieras. Marie inmediatamente dijo que si el maestro Will lo llamaba así, ella haría lo mismo. Turf intentó objetar, pero fue inútil. Erika y Verónica intercambiaron una mirada. El grupo ya era demasiado amigable. Cada equipo recibió su área designada, siendo la cabaña la base. El territorio de los duendes estaba un poco más adentro del bosque. Como era costumbre en el combate, los curanderos no iban al frente, sino que se quedaban en la base. Marie señaló que Ren era un sanador, pero él iba a seguir adelante de todos modos. Ren respondió que él era el supervisor, entonces era diferente. Podrían hacer lo que quisieran, él no sería una carga. Marie dijo que lo ayudaría para que él no tuviera que reprimirse. Will estuvo de acuerdo en que eso significaba algo. Los duendes atacaron. Marie blandió la enorme espada con toda su fuerza, barriendo a los enemigos en amplios arcos. Cada golpe aterrizó con un impacto absurdo. Cuando aterrizó, había un montón de duendes desplomados a su alrededor. Will la miró y pensó en la chica que yacía en esa cama, en cómo había llegado hasta aquí. La esgrima de Marie era así, cada golpe impulsado por potencia bruta. Quizás ella sola podría limpiar todo ese lugar. Hay un grupo grande de ellos allí, advirtió. Ren se cruzó de brazos. Impresionante, pero lleno de aperturas. Excelente para avanzar, pero cuando está rodeada queda expuesta. ¡Cúbrela! Will estuvo de acuerdo y pensó que finalmente iba a luchar contra monstruos reales. Uno de los duendes cargó directamente hacia Marie. Will pensó que esos duendes eran realmente formidables.
Esa tensión en tus hombros, dijo Ren, relajarse. Will se sorprendió, pero estuvo de acuerdo. Era como antes, Ren siempre notaba demasiado. Entonces activó el círculo mágico, luego la mejora física inmediatamente después, y se movió. Saltó entre los monstruos, cortando con su espada y cubriendo la espalda de Marie sin ningún esfuerzo aparente. «Puedes contar conmigo», dijo. Marie no dudó en aceptar. «Así es como se ve luchar con magia curativa», comentó Ren desde la distancia. «Nada mal». Will celebró internamente. También funcionó contra monstruos. El cuchillo que la profesora Verónica le había dado tenía un tipo de fuerza diferente al de las hojas de Ulpus, más limpio y más preciso. «Te extiendes a través del poder explosivo y la esgrima al mismo tiempo», dijo Marie. «Es realmente impresionante». «Es suficiente por hoy», anunció Ren mientras ya caminaba. «Sigamos adelante». Marie mencionó que de alguna manera se sentía más ligera. Will dijo que fue gracias a su mentor. La magia curativa de Ren tenía indicadores de condiciones graves, pero su verdadera habilidad era la velocidad. Tan casual, tan sutil, que nadie a su alrededor notó que había sido usado. Por eso los no sanadores nunca comprendieron lo extraordinario que era. Will había preguntado sobre eso una vez. «No lo hago para presumir», había respondido Ren. «Si estás curado, eso es todo lo que importa». Will no dijo nada más, pero pensó que el mundo no se había dado cuenta. El mejor sanador del mundo fue Ren Kaidos. Más tarde, en la cabaña del grupo, Ren repasó el día. «Buen grupo, todos ustedes lo hicieron muy bien hoy. Todos regresaron ilesos, así que no hice nada», dijo Turf. «Proporcionar curación a través de las comidas también es el deber de un sanador», respondió Ren. «Y lo hiciste bien. El sabor fue gracias a tu salsa especial». Marie dijo que el profesor era realmente increíble. No era solo un sanador, parecía tener conocimiento de las líneas del frente también. Cuando se trata a muchas personas heridas en el campo, el conocimiento básico se acumula de forma natural, dijo Ren. «Es por eso que el profesor rara vez asiste a clases regulares», añadió Turf. «Él siempre está yendo hacia allá. ¿No es peligroso?», preguntó María. «Tengo confianza en mi capacidad para correr», respondió Ren. Will siguió comiendo en silencio. Pensó, dice eso, pero no puede huir sin salvar a la gente primero. Perder a su mentor había sido un duro golpe para la humanidad, no solo porque era un sanador excepcional, sino porque era el único que sabía qué hacer en combate. El destino podría cambiar para él y para los demás, pero aún faltaba tiempo para ese incidente. Will miró su plato y terminó su sopa. En esta vida no iba a dejar morir a su mentor. El grupo siguió disfrutando de la noche juntos. En el bosque, los duendes se reunieron alrededor de una figura desconocida. Les ofreció el poder de la luna roja. Los duendes comenzaron a volverse violentos. Un duende gigante avanzó hacia el grupo. Al día siguiente volvieron a someter a los monstruos. Intercambiaron pensamientos sobre la batalla anterior y su trabajo en equipo mejoró notablemente. Al ritmo que iban, terminarían al día siguiente. Siguieron adelante. Ren se detuvo de repente. «Regresemos». «¿Por qué?», María frunció el ceño. «Aún no nos hemos topado con ningún monstruo». «Eso es exactamente», dijo el profesor. «No hay señales de nada. Los duendes tienen un fuerte sentido del territorio. Cuando los forasteros se acercan, avanzan como lo hicieron ayer. Caminamos lo suficiente y no encontramos ninguno». «¿Qué está sucediendo?», preguntó. «No sé». «Pero en el campo de batalla, confía en tus instintos. Regresamos por hoy, y cuando llegamos allí, llamamos a otro grupo para que se una a nosotros». «Confío en el grupo de la profesora Verónica», dijo Marie. «Tienen una base cerca de aquí. Bien informado», dijo Ren. «Vayamos allí». Will se quedó atrás mientras los demás avanzaban. Ese comportamiento, fuera de lo común por parte de los duendes, tenía mal olor. Marie gritó que estaban cerca de la carretera que conducía a la base vecina. Will intentó no pensar en su vida pasada. Sabía que no podía. Pero lo que apareció frente a él borró todo pensamiento. Erika estaba allí, con las manos atadas con una cuerda, completamente inconsciente. María avanzó sin dudarlo, diciendo que la iba a salvar. Pero el suelo cedió extrañamente bajo sus pies, una trampa. Sacó su espada por instinto y la clavó en el suelo antes de que pudiera caer del todo, agarrándose con fuerza. Aún así advirtió a los demás que tuvieran cuidado. Era una trampa y habían usado a Erika como cebo. «¡Más viene!», gritó Ren. Las flechas cortaron el aire hacia el grupo. Will interceptó a todos con su cuchillo antes de que pudieran aterrizar. Los goblins cargaron inmediatamente después, con los ojos rojos brillando, listos para luchar. Marie salió del pozo mientras Will leía la situación. Estaban rodeados por decenas de ellos. Estaba demasiado coordinado. Los movimientos le recordaron a la luna roja, pero se suponía que no aparecería hasta dentro de 2 años.
Will sintió que se le encogía el estómago. ¿Se estaba desarrollando ya la tragedia? Erika gimió y se movió ligeramente. Ella todavía estaba viva. Este no era el momento de pensar en ello, pero saberlo fue suficiente para estabilizar a Will. «Hay muchos de ellos», dijo Marie. «Al menos ella está viva». Will tocó el suelo. «Déjamelo a mí». Las raíces estallaron alrededor del grupo, formando guardianes de madera que bloquearon a los duendes por todos lados. Will le dijo a Marie que no necesitaba permanecer en primera línea. Con los arqueros detrás de la pelea, sería más fácil encontrar las aberturas. Podía prepararse adecuadamente. Marie se plantó y soltó todo a la vez, rompiendo la formación enemiga con un fuerte golpe. «¿Qué opinas?», preguntó satisfecha. Un duende intentó atacarla por detrás. Golpeará al monstruo en el cuello antes de que pueda alcanzarla. «Yo cubriré los huecos». «Gran trabajo ustedes dos», dijo Ren. «Iré a rescatar a la joven». «Ve», respondió Will, pero algo andaba mal. Un gran peso se instaló en su pecho antes de que siquiera entendiera por qué. El efecto de la luna roja volvía violentos a los monstruos, eso ya lo sabía. Lo que no esperaba era lo que empezó a surgir del suelo, un ogro. Se había estado escondiendo bajo tierra y la luna roja hacía que criaturas de diferentes especies actuaran juntas. Will se dio cuenta de que estaba demasiado lejos para ayudar. Era como su vida pasada. Por mucho que lo intentara, no podía proteger a todos al mismo tiempo. El puño del ogro cayó hacia Ren. Ren concentró su magia y usó mejoras físicas para esquivar el golpe en el último segundo. Will se quedó quieto por un momento. Su mentor había aprendido la magia curativa ofensiva que le había enseñado. El ogro se giró e intentó otro golpe. Ren se agachó, saltó con todo lo que tenía y aterrizó detrás de la cabeza del monstruo. «Buenas noches», dijo. Ren golpeó al ogro con un shock mental. La criatura perdió el conocimiento y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo mientras el mentor aterrizaba ligeramente detrás de ella. Will se acercó y comentó sobre el movimiento que acababa de ver. Ren respondió que un buen mentor también aprende de su alumno. Will dijo que eso era exactamente lo que esperaba de él y Marie declaró que había sido increíble. Ren comenzó a desatar a Erika y le advirtió que debían salir mientras pudieran. Will consideró eso. Con la fuerza del mentor, probablemente podrían manejar a todos los presentes. Los golems de madera todavía mantenían la línea. Ren le dijo que dejara de ser idiota. Solo había puesto a dormir al ogro. Era un sanador y, aunque era un monstruo, no tenía intención de lastimar a la criatura. Una vez que el efecto desapareciera, el ogro estaría bien. Will dijo que esa era exactamente la persona que conocía. Atravesaron a los duendes y corrieron. Después de derrotar a algunos perseguidores, los monstruos parecieron abandonar la persecución. Will dijo que allí podrían recuperar el aliento. Ren usó su magia curativa y le pidió a Erika que despertara. Poco a poco recuperó la conciencia, desorientada, preguntando dónde estaba. Marie le dijo que estaba a salvo. Will se disculpó por preguntar justo después de que ella despertara, pero necesitaba saber qué había sucedido y por qué había estado sola. Erika sostuvo su cabeza tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó que el sometimiento del día anterior había ido bien, pero no habían podido eliminarlos a todos. Cuando el grupo se estaba reagrupando, algo salió mal. La profesora Verónica había desaparecido. Will preguntó sobre eso y Erika lo confirmó. Verónica les había dejado una nota pidiéndoles que esperaran, que volvería pronto. Pero Erika se puso ansiosa y en medio de una discusión con los otros dos, terminó yendo tras ella. Will supuso que eso era exactamente lo que los demás debieron haberle dicho, y ella no había podido decir que no. No había nada gracioso en la situación. Un movimiento en falso y la niña podría haber perdido la vida. Ninguno de ellos estaba preparado para lidiar con esa diferencia de clases. Erika dijo que tan pronto como entró al bosque olió algo dulce. Lo siguiente que recordó fue ahora. Ren notó que los duendes tenían algún tipo de droga para dormir. La trampa, combinada con el hecho de que estaban trabajando junto al ogro, era extraña. Pero no había tiempo para analizar eso ahora. Su base tenía que estar cerca y necesitaban reagruparse con los otros dos. En el camino de regreso, Erika les pidió que pararan. Ella se quedó quieta, mirando hacia adelante con expresión de sorpresa. La base había sido destruida. Marie dijo que había pensado en esto antes. Los duendes son extremadamente territoriales y normalmente no abandonan su propio territorio, por lo que estar más lejos debería haber sido seguro, pero ahora quería entender la razón detrás de esto. Will reflexionó que los ataques proactivos contra los humanos eran un rasgo de los monstruos durante la luna roja, pero no había forma de explicarlo en este momento. Ren notó que no había signos de lucha, lo que significaba que los dos habían huido a algún lugar. Iba a buscarlos. Will, Erika y Marie deberían unirse al territorio y salir del bosque.
El grupo estuvo de acuerdo sin lugar a dudas. Ren también les advirtió que no asumieran que la base era segura y que se mantuvieran alerta. El grupo volvió corriendo. Will preguntó si Turf estaba bien. El niño respondió que la cena aún no estaba lista. Marie le agradeció por estar sano y salvo y Turf se puso rojo. Will dijo que les explicaría todo más tarde, pero que tenían que irse ahora. Luego se volvió y notó algo. Cerró lentamente el puño. El ogro estaba frente a la casa. Los había seguido. Erika entró en pánico y preguntó qué harían. Will dijo en voz baja que recién se estaba dando cuenta de lo patético que había sido hasta ahora. Erika no entendió lo que quería decir. Will respondió que iba a derrotar a ese ogro y que creía que podían ganar. Contra una horda de ese tamaño, el trabajo en equipo sería esencial. Marie no debería esforzarse como antes. Solo necesitaba asestar los golpes correctos, dejando la línea del frente a los golems de madera. Erika debería contener a los duendes que se encuentran delante con sus llamas. La niña dijo en tono amargo que alguien como ella había sido capturada tan fácilmente. Will dijo que sus llamas eran muy útiles. Erika se sorprendió por el cumplido y tragó saliva antes de actuar. Ella desató una ráfaga de fuego contra los duendes. Un muro de llamas se formó frente a ellos y el monstruo dejó de retroceder por miedo al calor. Erika aplaudió, aliviada. Había funcionado. Pero Will notó que algo andaba mal. El ogro estaba atravesando la barrera. A diferencia de los duendes, ese monstruo estaba en un nivel completamente diferente. Will ordenó a un golem de madera que se acercara y le gritó a Erika que usara sus llamas. Ella obedeció. El golem envolvió al ogro y se incendió junto con él. El monstruo dejó escapar un grito de dolor. Will llamó a Marie mientras avanzaba. Ella entendió sin necesitar más explicaciones. Usó todas sus fuerzas y arrojó al ogro. El monstruo se estrelló contra el suelo con estrépito. Marie dijo que había sido un excelente trabajo en equipo. Will estuvo de acuerdo, pero el alivio no duró. El ogro volvió a levantarse. El corte en su estómago ya se estaba cerrando, la carne se estaba regenerando justo ante sus ojos. Marie preguntó si debían seguir atacando hasta que se detuviera la regeneración. Will dijo que no había garantía de que pudieran eliminarlo de esa manera. Necesitaban el método correcto. Antes de que pudiera pensar más, Erika advirtió que algo se avecinaba. Will levantó su cuchillo y bloqueó el impacto. El ogro lanzaba duendes como proyectiles. Will derribó los que le alcanzaron, murmurando que eran proyectiles bastante incómodos. Erika advirtió que vendrían más. Marie desvió a un duende con su espada, diciendo en tono firme que le devolvería el favor, y arrojó al monstruo hacia atrás. Luego dijo que Will parecía tener un plan, así que ellos se encargarían de los duendes. Will avanzó diciendo que contaba con ellos. El grupo se dividió. Erika y los golems de madera frenan a la horda de duendes con ataques de área, Marie lidiando con los que arrojaba el ogro. Will fue directo hacia el ogro. El monstruo miró hacia abajo y agitó sus garras en un golpe bajo. Will lo esquivó y respondió con varios cortes rápidos de su daga. El ogro se enfureció aún más, dejó escapar un rugido y los cortes comenzaron a cerrarse. Will apareció detrás del monstruo. Dijo que estaban llenos de vacantes, pero ese era el punto. Presionó su mano contra la nuca del ogro y activó la sobrecarga de vida. El corazón del monstruo empezó a convulsionarse. Una sensación agonizante se apoderó de su cuerpo. El ogro incluso gritó de miedo antes de explotar de adentro hacia afuera. Will bajó de los restos con una sonrisa en su rostro. Tenía sentido. La regeneración del ogro funcionó bastante bien, pero la sobrecarga de vida había destruido el cuerpo desde dentro. Sin cuerpo, no había nada que regenerar. Dijo que ahora solo quedaban los duendes. No pasó mucho tiempo. Will separó a uno del grupo. La cabeza golpeó el suelo y finalmente todo terminó. Marie declaró que era una victoria total y los abrazó a ambos. El protagonista asintió y elogió la coordinación del grupo. Erika todavía no entendía muy bien cómo lo habían logrado. Will dijo que no era momento de celebrar. Los demás todavía estaban en peligro. Fue entonces cuando una ráfaga de viento atravesó el bosque. El protagonista lo reconoció de inmediato. Era Sirio. Si seguían ese tornado, podrían reagruparse con los otros equipos. Sirius se quedó quieto, inmóvil después de usar su poder. Will evaluó la situación y concluyó que estaba bien. El protagonista asintió, aliviado de que todos hubieran salido ilesos. Entonces Bod llamó su atención. Quería saber de qué se trataba esa extraña composición del grupo y dónde estaban el instructor y los demás. Ren apareció y respondió que estaban allí. Will corrió hacia el maestro y le dijo que los había encontrado a los dos. Ren respondió que el tornado había ayudado bastante. Llamó suficiente atención como para localizarlos. Dijo que a Will le había ido bien usándolo y que se alegraba de que nadie hubiera resultado herido. Erika se rió.
Bode notó que el humor era bueno, pero que faltaba alguien. Will confirmó, profesora Verónica. Bode dijo que no estaba preocupado por ella, pero que no podían retirarse sin al menos avisarle. Wren anunció que seguiría observando a los estudiantes restantes y preguntó si el otro profesor podría manejar al grupo mientras se separaban. El profesor dijo que sí. Sirius y Will saldrían a buscar a Verónica. El protagonista intentó ampliar su percepción auditiva para rastrear presencias vivas, pero aún no había practicado lo suficiente como para distinguirlas con precisión. Tendría que hacerlo a la antigua usanza. No pasó mucho tiempo. Encontró a Verónica y ella todavía estaba bien, pero algo andaba mal. Tenía un cristal de luna roja en sus manos y luego miró hacia atrás. Will se puso tenso. Era la misma luz que antes. El profesor guardó el cristal en su bolsillo y le preguntó qué estaba haciendo allí. Will negó cualquier sospecha. Dijo que la estaba buscando, que los monstruos habían estado actuando de manera extraña y que aparentemente el entrenamiento había llegado a su fin. Verónica dijo que entendía y que regresarían ahora. Will le pidió que esperara. Quería saber qué era esa piedra. El profesor respondió que no era nada. Presionó. Quería saber qué había estado haciendo ella todo ese tiempo, dejando atrás a los demás estudiantes. Le pidió que le respondiera. Verónica abrió la boca. Ella dijo que lo sentía, pero que normalmente no era abierta acerca de sus métodos y que él haría bien en permanecer callado al respecto. Will suspiró, sintiendo su aura. El profesor le dijo que no se preocupara, que ella no iba a hacer nada malo. No pudo decir nada más. Intentó empujar más, pero no tenía suficiente fuerza para ello. Y más que eso, no estaba preparado para sospechar de la profesora Verónica. En su vida pasada ella había sido su compañera, por lo que el campo de entrenamiento llegó a su fin. Esa noche Will no pudo dormir. Seguía preguntándose si Verónica estaba involucrada con la luna roja. En su vida anterior, ella nunca había sido así. Entonces la observó desde lejos y notó que estaba hablando con otro profesor. Activó su ocultación de presencia y se acercó, con cuidado. El otro profesor dijo que había recibido una solicitud para abandonar el campus y quería saber a dónde iba. Verónica se alejó diciendo que era personal. Will lo pensó, quizás iba a hacer algo relacionado con la piedra roja. No tuvo elección. Tenía que seguirla. Verónica caminó por la ciudad. Will lo siguió. Sabía que se había ido sin pensarlo bien. Si se equivocaba, no era más que un acosador, pero no podía simplemente ignorar esa preocupación. No cuando existía una posibilidad real de aprender algo antes de que la tragedia se repitiera. Y si había alguna forma de limpiar el nombre de Verónica, necesitaba descubrirla. Era la primera vez que Will regresaba a esa ciudad desde su vida pasada. Después de graduarse de la Academia Helig, la propagación de monstruos se había convertido en un problema grave, y fue enviado directamente al campo de batalla sin tiempo para nada más. Al menos eso era lo que podía recordar. Verónica se detuvo en un puesto y le compró un pequeño panecillo a un anciano. Will miró y algo se agitó dentro de él, el recuerdo de haber comido eso junto con ella. Casi sin pensarlo, compró uno también y le dio un mordisco. Fue realmente bueno. Verónica sonrió y dijo que ese lugar era increíble. Will mencionó que era de fuera de la ciudad y que nunca antes había comprado comida callejera como esa. Le preguntó si lo hacía a menudo porque había crecido en una familia de comerciantes. Ella lo confirmó, pero explicó que era más que eso. Con todo lo que podía pasar, ella se había impuesto una regla. Cada vez que veía una panadería, entraba. Había comenzado en los viajes con sus padres cuando ella era niña, y más tarde, ya adulta, liderando campañas en el campo de batalla, conoció a mucha gente. A la mayoría de ellos nunca los vio por segunda vez, e incluso cuando volvió a encontrarse con alguien, esa persona había cambiado tanto que era casi un extraño. No quería cargar con arrepentimientos, así que había descartado la idea de dejar las cosas para más tarde. Will dijo que eso tenía sentido, por eso se llevaba tan bien con todos. De regreso al presente, presionó su propia mano contra su pecho. Al final, dejó morir a Verónica. Esta vez sería diferente, y para ello necesitaba descubrir la verdad con sus propios ojos. Verónica entró en un callejón. Will siguió siguiéndolo, manteniendo la distancia. Se dio cuenta de que se estaba volviendo demasiado obvio y reforzó su ocultación de presencia. Al final del callejón, Verónica se detuvo frente a alguien. La persona dijo que la habían estado esperando, se disculpó por el lugar y afirmó que era un asunto importante. Luego se bajaron la capucha y dijeron que era hora de hablar sobre el punto que habían acordado. Verónica sacó la piedra de su bolsillo y se la entregó. El hombre lo sostuvo con ambas manos y se quedó inmóvil por un momento. Luego estalló en una emoción apenas contenida. Exclamó que era simplemente extraordinario, que ella tenía un talento notable, exactamente como él siempre había creído.
Con esto, el deseo de la iglesia finalmente podría cumplirse. Harían que la luna roja se acercara aún más. Will sintió el peso de esas palabras. Así que eso fue todo. Todo estaba conectado. La luna roja, la piedra, la iglesia. Pero su atención se desvió. El ocultamiento del presente comenzó a desmoronarse. Verónica lo notó inmediatamente y se giró con su espada ya en mano. Will apenas tuvo tiempo de reaccionar ante la huelga. Solo pudo gritar su nombre. Verónica dijo que él la había seguido. Ella estaba de pie frente a él, con una postura cerrada. El hombre detrás de ella comentó con un tono de calculada decepción que le había pedido que viniera sola. Dijo que lamentaba que ella hubiera roto el acuerdo, ya que realmente creía que obtendría un nuevo compañero para la orden. Verónica respondió rotundamente que debería considerarlo un accidente. El hombre dijo que estaba bien. En ese caso, él dejaría que ella se encargara del asunto y la orden aún la daría la bienvenida. Will esperó tenso su respuesta. Verónica se negó. Dijo que solo estaba allí para investigar y que no tenía intención alguna de sacrificar a un estudiante. Will dijo que lo sentía, pero que necesitaba entender lo que estaba pasando. Verónica suspiró y admitió que el error había sido suyo. Debería haber explicado las cosas antes. Ese día en el bosque, ella había sentido algo extraño. Lo que había encontrado ese día era un monstruo en estado de locura y, cerca de él, una piedra roja. Verónica describió la extraña sensación que tuvo cuando lo sostuvo. Cuando canalizó magia en la piedra, dejó escapar una intensa luz roja. Fue entonces cuando el hombre se acercó y comentó que encontrar a alguien con ese tipo de potencial en un lugar como este debía haber sido obra de un orden superior. Quería demostrar que la misión había valido la pena, pero Verónica quería saber quién era. El hombre dijo que le hubiera gustado hablar más, pero que había reglas. Si quisiera entender qué era la piedra, tendría que aceptar dos condiciones. Mantener la piedra brillando con la luz, lo que serviría como prueba de calificación, y no decirle a nadie que vaya al lugar al que le indicarían. Dijo que lamentaba haberla sometido a una prueba como esa, pero que realmente esperaba verla entre ellos. Por eso Verónica había ido allí, a investigar. Pensó que comprender lo que estaba sucediendo era mejor que dejar que algo malo sucediera sin conocer la causa. Will dijo que la explicación aún estaba incompleta. Verónica estuvo de acuerdo y se disculpó, pero Will respondió que se sentía aliviado. Claramente no era una mala persona. El hombre suspiró diciendo que su declaración de interés por la orden había sido mentira y que eso le entristecía. Tiró la piedra y comentó que no era propio de él descartar a alguien con tanto talento. Will reconoció la piedra en el aire. Era el mismo que Verónica había recibido cerca del agua, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, empezó a brillar. Los monstruos a su alrededor entraron en frenesí en ese mismo momento y 8 dragones emergieron del agua. El hombre observó con admiración y dijo que incluso entre los miembros de la orden, aquellos que podían despertar tanto poder eran raros. Esos dragones de agua eran excepcionalmente fuertes. Verónica contó 8. Will dijo que podía manejar la mitad. Ella lo rechazó incluso antes de que él terminara la frase. No sería necesario. Verónica se acercó con su espada mágica y cortó las 8 cabezas a la vez. Will murmuró que era lo que esperaba de ella, pero la profesora no bajó la guardia. Mantuvo sus ojos en los dragones. Las cabezas golpearon el suelo y luego se movieron. Will le preguntó si lo estaba viendo bien. Verónica lo confirmó. Los dragones todavía estaban vivos después de haber sido él quería entender. ¿Qué tipo de regeneración fue esa? Capaz de sobrevivir sin cabeza y sin ninguna magia curativa. Algo andaba mal allí. Uno de los dragones se acercó directamente a Voluntad, se hizo a un lado y sacó su cuchillo, golpeando el cuerpo de la criatura. Él ya sabía lo dura que era esa piel. Will agarró al dragón y dijo que necesitaba probar una teoría, que aceptaría esa. Verónica dijo que entendía, pero le dijo que no se esforzara demasiado. Will respondió que sería rápido, liberó el límite físico de su cuerpo y empujó hacia adelante con toda la fuerza de sus piernas. Agarró la cabeza del dragón con ambas manos y tiró con todo lo que tenía. Lo que salió no fue una cabeza, era un tentáculo, era un kraken. Verónica entendió de inmediato. No era la cabeza regenerándose porque, para empezar, nunca había sido una cabeza. Ese era un octodracon, cuerpo blando, forma engañosa. El monstruo habló. Decía que Will había descubierto su verdadera forma en un instante y eso fue impresionante. La orden no evaluó la capacidad de combate, por lo que no podría eliminarlo allí. En ese punto actuaría en contra de sus deseos de todos modos. Se presentó como Owl Root y declaró que los derribaría a ambos con sus propias manos.
Will miró a Verónica y le preguntó si podía manejar al monstruo. La magia de su espada probablemente sería más efectiva contra ese tipo de criatura que cualquier cosa que él pudiera hacer. Verónica dijo que seguiría su llamado, pero que no podía poner en peligro a un estudiante. Will tomó su mano, activó la mejora física y dijo que regresaría después de recorrer toda la ruta. Solo necesitaba mantenerse a salvo hasta entonces. Verónica sonrió llamándolo estudiante imprudente. Luego se giró y dijo que estaba bien, pero que tenía que tener cuidado con una cosa. Ese hombre probablemente tenía algo extra bajo la manga. Will se sorprendió. Continuó diciendo que él ya había demostrado que no era imposible. Avanzó. Allroot comentó que era muy rápido y luego se tocó el pecho diciendo que él también lo era. Will se abalanzó con el cuchillo y el mago bloqueó con su bastón. Will no esperaba eso. Allroot dijo que parecía tener talento en todo. Los dos retrocedieron, reposicionándose para el duelo. El mago notó que había recibido un corte en la cara. Dolía, pero podía curarlo. Verónica miró desde la distancia y explicó: la piedra roja emitía un flujo pasivo de maná que parecía magia ofensiva. En otras palabras, Allroot era un sanador que podía luchar. Will preguntó cómo conocía los métodos de combate para la magia curativa. Allroot respondió que por supuesto que no, pero al ver a alguien como Will en acción pudo aprender. Como si el propio Will fuera su maestro. Will pensó que esto alguna vez existió como método de combate para los curanderos. Quería saber hasta dónde habían llegado estas personas. Allroot dijo que en este punto estaba claro que Will había tenido talento desde el principio y que tenía mucha envidia. Le encantaría conocer a la persona que le había enseñado. Le preguntó qué pensaba Will, si tenía algún interés en unirse a la orden. Will dijo que tenía que estar bromeando. Nunca se convertiría en uno de esos pedazos de basura, ni siquiera si renaciera. La magia curativa en sus manos adquirió un tono rojizo. Allroot se sorprendió. Entonces dijo que era una pena. Se dirigió hacia Will declarando que acabaría con él allí mismo. Will bloqueado con la daga. Pensó que la mejora física de Allroot era fuerte. La orden, la piedra roja, la magia curativa combinada con la magia ofensiva. Había muchas cosas que todavía no entendía. Pero obtendría todas las respuestas de este hombre y tal vez de alguna manera podría evitar la tragedia. Desvió el bastón de Allroot, giró con el mismo movimiento y alejó al mago de una patada. Allroot se estabilizó en su bastón y admitió que a este ritmo en realidad perdería. Pero dijo que tenía la orden detrás de él. Activó algo, corrupción corporal. Uno de sus ojos se puso rojo como el de un zorro. Su brazo comenzó a deformarse, torciendo una forma monstruosa. Allroot dijo que era absolutamente magnífico. Will pensó que esto iba mucho más allá de cualquier mejora física normal con magia curativa. Quería saber de quién lo había aprendido Allroot. El mago respondió que todo procedía de las enseñanzas de la orden. Antes de eso, había vivido una vida aburrida sin pensar en nada. Era un sanador contratado por unidades mágicas, siguiendo órdenes de gente arrogante, cada día igual al anterior. Pero como sanador también sabía ver. Y lo que vio fue un mundo lleno de personas que no merecían ser salvadas. La orden les dio poder y despertar, así que la vida de Allroot finalmente había comenzado a brillar. Will dijo que no sabía de qué se había dado cuenta Allroot, pero que lo que estaba haciendo estaba mal. Si seguía así, mucha gente perdería la vida. Allroot se golpeó el músculo deformado y respondió que todo estaba bien. La orden decía que debía ser así. Luego arrojó a Will con fuerza al otro lado del callejón. Will golpeó la pared y tosió sangre. Allroot caminó hacia él declarando que la justicia siempre gana. Will pensó en eso, a causa de un caparazón vacío como él, su hermano menor, la maestra Verónica y tantos otros habían perdido la vida. Allroot se detuvo, sorprendido. Quería saber cómo Will seguía en pie con tanto daño acumulado, pero había algo diferente en él. Will comenzó a curar su propio brazo. Las heridas se cerraron casi instantáneamente. Allroot no podía creerlo. Cada herida había sanado en segundos. ¿Qué tipo de recuperación fue esa? Will dijo que nunca perdonaría a Allroot y que le haría sufrir algo peor que la muerte. Allroot atacó diciendo que le quitaría la vida a Will demasiado rápido para que tuviera alguna posibilidad de sanar. Will se movió al mismo tiempo, golpeando el monstruoso brazo con todo lo que tenía. Allroot fue rechazado por el impacto. Will le dijo que no empezara a gritar por eso porque ni siquiera estaba cerca de terminar. Allroot apenas había procesado la idea de que Will se estaba moviendo demasiado rápido cuando un gancho aterrizó limpio en su mandíbula. Voló hacia atrás, se atascó en el techo del callejón y cayó al suelo completamente noqueado. Will miró el cuerpo inmóvil y dijo: Allroot ya estaba inconsciente. Se ocuparía de él más tarde.
Luego se volvió hacia la maestra Verónica, que todavía estaba frente al Kraken. Se concentró y lanzó un corte masivo con su espada, la magia de destello. La criatura se partió en dos y cada trozo cayó al suelo como rodajas de sushi. Verónica notó que Will parecía haber terminado también. La regeneración del monstruo fue fuerte, por lo que tomó algo de tiempo. Will estuvo de acuerdo en que el Kraken había sido un oponente duro, pero se giró justo después, golpeó con fuerza la cara de Alruth y empujó su cuerpo contra la pared. Presionó el cuchillo contra la cara del mago y dijo que iba a responder algunas preguntas. Respondió que así sería entonces y le pidió a Will que no pusiera esa cara de miedo. Will dijo que eso dependía de él, tenía mucho que preguntar, quería saber qué era el culto y cuál era su objetivo. Alruth dijo que un creyente nunca filtra información a extraños. Luego presionó su propia daga contra su cuello y declaró que dedicaría su vida al culto. Deseó larga vida al culto y se quitó la vida. Will se quedó helado. Alruth lloró diciendo que se había sacrificado para proteger los secretos del culto. Era un perfecto creyente. Con eso, su alma sería guiada al mundo de los deseos de Lord Claudius. Pero entonces la mente de Alruth empezó a aclararse. Se dio cuenta de que la herida había desaparecido. Alruth murmuró confundido. Estaba seguro de que se había golpeado la tráquea. El dolor de la espada fría había sido nada. Will dijo que se sorprendió cuando Alruth hizo eso. Había subestimado su fe, pero pudo curarlo. Alruth dijo que era imposible, que había muerto. Will respondió que aún así podría curarse. Alruth insistió en que eso era imposible para cualquier sanador normal. Will dijo que no era normal y que en el futuro sería el mejor sanador del mundo. Luego dejó que la amenaza quedara flotando en el aire. Si podía curar a alguien al borde de la muerte, también podía lastimar a alguien hasta ese punto y curarlo nuevamente tantas veces como fuera necesario. Alruth entendió lo que eso significaba y estaba aterrorizado. Will le preguntó si estaba listo para hablar. Alruth pensó que no tenía otra opción, pero antes de que pudiera abrir la boca, algo se apoderó de su mente. Una voz le ordenó morir. El pánico se extendió por el rostro de Alruth. Cayó al suelo llorando sin control sobre su propio cuerpo. Will retrocedió sorprendido. El hombre estaba muriendo solo. Verónica le gritó que se alejara. Algo andaba mal. Will obedeció. El cuerpo de Alruth comenzó a disolverse en humo. Los dos se cubrieron la cara con los brazos mientras los restos se pudrían en el suelo. Will corrió hacia lo que quedaba y trató de curarlo, diciéndole que aguantara, pero fue inútil. Toda la fuerza vital de Ruth había sido aniquilada en un instante. Algún tipo de maldición poderosa, demasiado fuerte para revertirla, murmuró Will, preguntándose quién estaba detrás de ese culto. Verónica le preguntó si estaba bien. Will confirmó que sí, pero se quejó de que había perdido la única oportunidad de obtener información y que era culpa suya. Verónica dijo que era suficiente que el estudiante estuviera vivo y que era hora de regresar a la academia. En el camino de regreso, Will mencionó que la piedra roja había sido destruida de la nada. Verónica dijo que el culto y la piedra roja eran demasiado peligrosos. Solo saber que existían era inquietante y debían tener cuidado. Will estuvo de acuerdo. Pensó que, en comparación con su vida anterior, estaba progresando, pero se preguntó si sería suficiente. Verónica dijo que al final se alegró de que él también hubiera salido al campo. Ella había presionado al director para que hiciera eso, y fue gracias a Will que ella había notado algo. Will lo entendió. Verónica solo había notado su existencia en esta vida. Entonces aprovechó la oportunidad para preguntar por qué seguía usando maná para atacar, siendo una sanadora. Verónica dijo que provenía de una familia de comerciantes y que siempre había tenido muchas oportunidades de interactuar con curanderos y magos de ataque. Quizás fue por eso. Will dijo que si eso fuera suficiente, la investigación de maná ya estaría mucho más avanzada. Verónica admitió que no podía explicarlo adecuadamente. Era como si alguien le hubiera dicho algo cuando era joven, un sentimiento vago, difícil de precisar. Will se preguntó si esa persona podría tener alguna conexión con la secta. Verónica cambió de tema y le preguntó si quería comer un poco de pan. Will se quedó sin palabras por un momento y luego aceptó. Incluso con tantos misterios aún abiertos, Will había logrado encontrar una pista para alejarse de la destrucción que conocía. Por supuesto, también fue castigado por salir sin permiso. En otra parte, en una mansión noble, un hombre murió rápidamente. Había una marca de mordedura de vampiro en su cuello. Una voz le preguntó si había muerto y dijo que ahora vendría por ella. La mujer suspiró. Ella dijo que lo haría si fuera una orden de la secta.